Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical con el análisis, la opinión, las diferentes corrientes de pensamiento que siempre tratamos de concertar aquí en Debate Abierto. Hoy comenzamos hablando de una palabra, si tuviéramos el Google en este momento para Panamá nada más, no hice esa tarea, pero estoy seguro que si buscamos narcopolítica aparece como uno de los términos más comunes esta semana. Don Danilo Toro, buen día. Es curioso, don Hugo. Panamá fue el primer país en este continente, por lo menos por Estados Unidos y por otros países, identificado como narcoestado, con un narcogobierno, incluso antes que Colombia, que todo el mundo sabía el poder que tenía el narcotráfico en Colombia, porque cuando se da la invasión, uno de los argumentos que utiliza el presidente de los Estados Unidos, que es comandante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, dice, ¿por qué invade Panamá? Y pone eso como razón. Razón que había salido publicada en la primera página del New York Times años atrás, cuando sale la famosa denuncia que se hace contra el general Manuel Antonio Noriega. Pero, así que nosotros tenemos historia para Sí. lamentarnos del presente que tenemos. Pero ha ocurrido un fenómeno con este tema y es que ha estado como la humedad, ¿no? O como el comején. Usted ve que de pronto la madera está bien, pero por dentro el comején ha estado trabajando. Y en gran medida esta semana como sociedad nos hemos dado a la tarea de analizar este asunto. Aquí en Debate Abierto comenzamos hablando con Suki Yard, ella es abogada, nos acompaña, bienvenida, buen día. Buenos días, Hugo. Buenos días a todos. También están dos exfiscales, uno es de droga, a propósito, exfiscal de asuntos de droga, José Abel Almengor. Muy buenos días. Creo que fue recién se creó esa fiscalía, ¿o no? Usted fue uno de los primeros fiscales especializados en... Fui el tercero. El tercero, ¿verdad? Sí. El tercero, sí, Ahí sí. estuvo Patricio y Rosendo Miranda. Patricio Rosendo y viene usted, exactamente. Y también está Giovanni Olmos con nosotros. Buenos días. Bienvenidos los tres. Buenos días. Un fenómeno que no es nuevo, pero que está lacerando la opinión pública en este momento. No sé, siento a veces que nos hacíamos así como de la vista gorda, pero sabíamos qué estaba pasando. Yo no sé qué evaluación tiene usted, Suki, por ejemplo. Bueno, buenos días, saludos a todos. Yo creo que es una realidad lastimosa en nuestro país la que podemos ver hoy en día bajo esa premisa del concepto que usted ha explicado aquí, que es el tema de la narcopolítica, como poco a poco se ha ido penetrando instituciones de beligerancia, posiciones en donde hay decisiones muy importantes que tomar a favor de la protección de nosotros como ciudadanos y bueno, que lastimosamente hoy vemos el resultado que tenemos como país. Ahora, estamos hablando de narcopolítica, pero a la postre gira todo en torno al nombre de un diputado, pero el diputado todavía no forma parte de este caso. Sin embargo, no sé, cuando el presidente de la República usó la frase "el tiempo me ha dado la razón", el presidente sí habló en un principio cuando era ministro con nombre propio de este diputado. Yo me niego todavía a decir los nombres propios. Aunque hablamos de narcopolítica, todavía no necesariamente el caso del que estamos hablando tiene a un político como uno de sus protagonistas. Como no, Hugo, yo no llamaría ya narcopolítica porque ya la política pasó. Y aparentemente tenemos estas debilidades de la misma legislación y de la aplicación de la ley en el control preventivo para identificar estas actividades de la perspectiva de la contienda electoral. Sí. Yo creo que ya estamos hablando, y como lo dice el maestro José Raúl Zaffaroni, en narcoestado. Ya la iglesia opinó dando un mensaje de preocupación. Y hablamos de eso porque hay una situación y una circunstancia donde ya podríamos estar en un narcoestado. Por muy mínimo que se vean las cosas y se identifiquen las cosas en diferentes sectores de la sociedad, hay manifestaciones de esa sociedad para los efectos de entender de que ya han penetrado instituciones del Estado. Entonces estamos ya ante un neologismo donde está la economía y la política y se ha introducido estas actividades de manera grave y preocupante en nuestra sociedad. No estamos en el primer inning, segundo inning de este juego. Ya el juego está maduro, narcoestado. Olvidémonos de narcopolítica, que lo puso sobre la mesa también hace unos segundos don Danilo a propósito. ¿Usted coincide o no?
Mira, el común denominador de todos los operativos grandes que se hacen en la República de Panamá es la que se detectan a funcionarios públicos que forman parte de las redes o las organizaciones criminales. ¿Esto por qué sucede? Porque estos grupos siempre tratan de alguna manera de infiltrarse dentro de los organismos que tienen que ver con la investigación y la persecución. Entiéndase, investigación también los organismos de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del órgano judicial. Infiltrarse para obtener información en tiempo real que les permita de alguna manera facilitar sus operaciones, saber en qué momento se van a dar específicamente los operativos, saber en qué lugar van a quedar las audiencias que ellos requieren para sacar a miembros de los grupos criminales. Aquí se ha identificado personal de oficina judicial que estaba cooperando con estos grupos de narcotráfico en eventos de casos gravísimos. ¿Esto qué quiere decir? Que ya existe esa penetración y siempre va a haber esa tentación y la capacidad económica de los grupos criminales para infiltrarse. Entonces, ahí viene otro evento, la identificación. La comunidad, cuando se observa que dice que capturan a miembros de la Policía Nacional, miembros del SENAM, miembros del órgano judicial o del Ministerio Público, la comunidad parece de alguna manera que se siente alarmada. Pero es que hay que mandar el mensaje de que esto se está identificando producto de un trabajo de investigación. Lo que se está sacando es las manzanas podridas, efectivamente, que están afectando tanto la investigación de los delitos. Entonces, evidentemente hay una penetración del crimen organizado, no solo en los organismos de investigación, sino en los organismos también que tienen que ver con dar las políticas de Estado, son los que van a hacer las leyes. ¿Y por qué se da esto? Porque el financiamiento de las campañas políticas muchas veces se da con dinero en efectivo, específicamente el día cero que se emite el voto, el control no existe. Pongamos un alto allí. Ese tema incluso lo quiero tratar con los diputados que vamos a debatir más adelante, porque creo que como país tenemos que volver al debate de si las campañas deben ser financiadas por el Estado nada más o debemos seguir permitiendo que dinero privado siga introduciéndose a sin el adecuado control. Pero es que porque es dinero en efectivo. Vamos a ponerlo el asunto así. Es cómo se controla. Yo creo que no hay mecanismo humano en este momento para tener algún nivel de control. Usted tuvo una campaña. Porque el control que consiste en el de la cuenta que la persona abre cuando va a correr como candidato, sí. Pero en esa cuenta no va a pasar ese dinero. Claro. Ese dinero llega en bulto al día de las elecciones para manejar. Y además la falta de controles implica que yo le digo a usted que mi actividad política costó $10, pero realmente costó 1.000 y estoy lavando cuánto dinero de por medio. Bueno, y yo creo que en ese sentido, y ahí retomamos también un poquito lo que decía el colega, en el tema de que hablamos de narcoestado, pero es importante el despliegue que usted hace, porque evidentemente a los órganos donde ha llegado, como la Asamblea Nacional, ese es el inicio de que yo, que estoy en una actividad ilícita, te aporto económicamente a ti y como no hay una manera, no hay un control, entonces ya existe una deuda de esa persona que llegó financiada por este tipo de malas prácticas. Entonces, yo sí soy del criterio y fui ex candidata, gracias a Dios, con recurso propio, apoyo de amistades, de familia, que está en mis registros ya que son públicos, y una campaña bastante austera. Entonces, ¿cómo controla? Y lo digo desde mi propia experiencia, ¿cómo entra el Tribunal Electoral a poder controlar quién da o quién no da en este tipo de campañas políticas? Pero yo sigo preocupado por algo. Estamos hablando del Tribunal Electoral. Lo voy a poner en la lista, ahora van a ver por qué. Pero mi pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? En poco más de 3 décadas se nos olvidó la historia. Es decir, tuvimos un jefe de gobierno juzgado por narcotráfico en otro país, encarcelado en otro país, además de que aquí en Panamá también lo fue por otros delitos. O sea, hemos tenido una historia de un jefe de gobierno juzgado, sentenciado y condenado por una diversidad de delitos y estamos repitiendo otra vez el curso de esa historia, aunque lo que usted dice es cierto. Por lo menos tenemos la señal de que el sistema es capaz de depurarse. Pero mi pregunta es, ¿no podríamos correr el riesgo de confundirnos con México, que cuando operaba aparentemente contra un cártel era porque estaba operando contra efectivamente, un cártel mientras protegía al otro?
Porque ahora que están presos, autoridades mexicanas nos hemos descubierto Hombre, la verdad. Es que recordemos, en aquella época las autoridades eran el cartel. Ellos controlaban el Exacto. narcotráfico. Entonces, Claro. podemos ¿Eh? distinguir Ese estas es otro- cosas sí. hoy día. Sí, Añadir señor Olmos. algo bien importante y como lo dice el maestro Zaffaroni y lo leo textualmente, el crimen organizado es un fenómeno de mercado, desorganizado o no disciplinado, que se abre al disciplinamiento que produce la actividad empresarial lícita o ilícita. A mi manera de ver, estamos ante una posible mafia del desorden, de la indisciplina y de la desidia de los funcionarios que tienen a su cargo vigilar las conductas que puedan tener una alerta en actividades ilícitas. Correcto. Si hay actividades que son ilícitas, hay autoridades que tenemos todo el corpus legal, y aquí lo podemos señalar con los dos colegas, para combatir esto, pero no solamente combatirlo como lo está haciendo la Procuraduría en estos temas, sino también a través de las medidas preventivas y precautorias que deben realizar otras autoridades administrativas. Así es. Hay que darle más fortaleza para los efectos de que no ocurra esto que yo puedo definir como la desidia Yo creo que- o el ¿A no dónde, ver a dónde hay que estas fortalecer? actividades. ¿A dónde hay que fortalecer? Yo diría que fortalecer la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, podría decirlo, crear una interagencia, ¿no?, en materia del sistema bancario, por ejemplo, igualmente la Unidad de Análisis Financiero, la Procuraduría, y no sé qué podrá agregar aquí el fiscal de Mire, drogas, que pueda contribuir a fortalecer esto y evitarlo. Pero igualmente, como bien dijo la colega, hay una circunstancia que debemos nosotros desde antes, vigilar en las cuestiones de la política. Aquí. Desde la política debemos ir vigilando estas actividades. Total, porque al final se trata, sí, de todas estas organizaciones criminales, pero que al enquistarse en el poder dictan políticas de impactan en la Estado, política. Sí. que es lo que vivimos entonces a finales de la década de los 80 del siglo pasado. Sí, Hugo, aquí, Sí. aquí ha tocado algo muy importante el fiscal Olmos. El tema de que no existe ningún tratadista, ningún que te defina qué es el crimen organizado. Todos lo han definido a través de los componentes del crimen organizado, incluso Zaffaroni. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado es una actividad que domina territorio, domina armamento y domina efectivo producto de las actividades ilícitas. Entonces, el clon del crimen organizado transnacional en nuestros barrios, ¿cuál es? La pandilla. La pandilla cumple con con esos elementos. Si, y lo hemos advertido aquí en el programa, Sí. Hugo, si se utiliza la estructura de la pandilla como estructura política, evidentemente para llevar el voto a la urna, el voto efectivo a la urna, la estructura de la pandilla, para que la pandilla te facilite que tú puedas colocar ese voto en la urna, evidentemente la pandilla va a impactar en la política efectivamente que ese candidato pueda tener en determinado momento lo que él pueda proponer. Porque evidentemente el dinero que tiene la pandilla es dinero en bulto, dinero en efectivo. El dinero en bulto, el Tribunal Electoral va a tener dificultad en controlarlo porque es un dinero que se va a pasar de mano en mano en momentos en que se va a estar los momentos trascendentales de la campaña. Ese es un tema. El otro tema que es fundamental que ha tocado el fiscal Olmos es el tema de los controles. Recordemos que el crimen organizado se basa en todas las estructuras administrativas lícitas. Es decir, el crimen organizado va a tratar de utilizar todo el sistema financiero, los institutos financieros normales, la tarjeta de crédito, los préstamos. Ellos van a tratar, y el blanqueo de capitales igual, van a tratar de utilizar todos estos sistemas financieros, pero para colocar dinero de procedencia ilícita. Va a tener acceso a todas las tecnologías que nosotros tenemos, porque las organizaciones criminales siempre tienen que comunicarse en tiempo real. Siempre. Si hay algo que van a tener las organizaciones criminales que se van a comunicar antes, durante y después. Por esto estos operativos nos han llevado a nosotros a saber que hay organizaciones criminales que tienen información antes, durante y después. El Ministerio Público tiene que tener la capacidad de poder saber cuando se hace el análisis de todos estos teléfonos, de todas estas personas, quiénes son el resto de los miembros de la organización para impactar preventivamente, que es lo que ha dicho Danilo, antes de que suceda. Ahora, ¿cómo podemos impactar antes si tenemos un sistema perverso? Mire el caso de la Asamblea Nacional. Se supone que en medio de toda esta investigación y en otras investigaciones han surgido nombres de diputados, ¿verdad? Pero el Ministerio Público no los puede investigar.
Entonces, cuando el Ministerio Público va ante la Corte y le dice, oye, aquí está pasando algo, resulta que la Corte dice, yo necesito la prueba. Y actúa con algo de temor porque ese diputado es el que es el que me juzga a mí. Entonces, yo siento que el sistema funciona a favor de que algunas personas no las podamos investigar, no podamos saber quiénes son, aunque todos sabemos quiénes son. No sé si ustedes comparten el punto de vista, porque recordemos que el ministro de Seguridad, que hoy es presidente, lo dijo en su momento. Por eso la frase lapidaria con que comencé, el tiempo me dio la razón. Lo que pasa es que tenemos que recordar algo, Hugo. Estamos en un mundo globalizado. Ya nosotros no estamos en ese mundo en donde antes se decía que un político se llevaba un pocotón de plata y la metía en Suiza y no había manera de saber a dónde estaba el dinero. El mundo es globalizado. Entonces, las consecuencias de lo que se hace en Panamá en estos aspectos siempre trascienden en Estados Unidos o en Europa. Si en Panamá se monta un contenedor con sustancia ilícita y estamos ante un grupo portuario que se hace de la vista gorda, esa droga va a caer en Ámsterdam, esa droga va a caer en Estados Unidos. ¿Y esa droga de dónde venía? De Panamá. Entonces, lo que nosotros hagamos en Panamá, en todos los aspectos económicos, sociales, operativos, va a tener un impacto. Y ahí yo me adhiero a lo que dice Danilo. Aquí hubo un jefe de gobierno con un indictment por narcotráfico en Estados Unidos. Y eso Sí. puede suceder Claro. con posterioridad. Sí, pero al punto al que voy es que, sí, es un secreto a voces, como tú le dices, no hay nada oculto. No hay nada oculto. Pero el sistema tiene que darle respuestas Yo pienso, a la sociedad. Yo pienso que en ese sentido también es un secreto a voces las prácticas que se hacen. El Ministerio Público tiene que reforzar su materia en materia investigativa y es ahí donde yo entro que existe una responsabilidad, Ajá. me atrevo a decir, compartida, porque ¿cuál es una de las últimas instituciones donde verdaderamente el Estado panameño o el gobierno dirige recursos en materia presupuestaria? Aquí todos estuvimos de acuerdo, o sea, yo defiendo el sistema penal acusatorio y que lo han querido satanizar, pero es mejor que el inquisitivo. Pero el sistema penal acusatorio es costoso. Tenemos que robustecer el acto investigativo. Aquí nosotros, yo no sé Pero si... le tenemos cortadas las alas a los investigadores. Por eso, o sea, desde que tienes por ejemplo... Deja ahí un fuero, hay un Primero, segundo, desde que tienes una institución como la DIJ, que solamente tiene un solo vehículo para hacer recorridos en lugares peligrosos y que ya las pandillas tienen debidamente ¿Y eso es identificados. casual que la tengamos en esas condiciones? Hugo, La lógica me dice que no, yo no sé usted. Sí, Hugo y Danilo, mire, aquí hay que amalgamar la Ajá. investigación y hacer un análisis retrospectivo porque se identificaron funcionarios de seguridad en estas actividades. Y no es la primera vez, es la norma amalgamar la prácticamente. información y la investigación y hacer un análisis retrospectivo Ajá. crea una circunstancia de trazabilidad para darte cuenta si hay diputados, si hay representantes, si hay funcionarios públicos, porque tú no puedes encapsularme una investigación de esta naturaleza para un hecho en particular. En los casos de droga, como otros delitos, se puede igualmente crear lo que es los delitos conexos y hacer un análisis retrospectivo si eso viene ejecutándose desde antes. Pero yo me eso no imagino- es ahora, Hugo. Eso tuvo que haber pasado desde mucho antes Así es. para Claro. los efectos de que ellos prosperaran Así y es. tú conocieran el íter de cómo ejecutar la conducta. Entonces, en razón de eso, el procurador, que debemos dejarlo trabajar para los efectos de que le dé respuesta judicial a la gente y tutela judicial efectiva a la sociedad, porque esto es una situación grave. Así es. Entonces, ellos ahí deben de determinar, no capsularme en un acuerdo. O sea, Pero- si llegan a acuerdo está bien, pero ese acuerdo debe ir comprendido con información que me lo lleve retrospectivamente de cuántas veces ha pasado, de cuántos contratos han ganado a través Mire, de una sociedad aquí, y de los mire, testaferros. sí. En fin, hay toda una Sí. situación que se pueden Mire, averiguar en esa investigación. Hay una serie de comportamientos que a mí me dicen que algo raro está pasando. Cuando en la asamblea pasada, la extinción de dominio, en vez de amalgamar todas las opiniones a favor, vamos a hacer algo, sufrió tantos percances, incluso de que el propio Ejecutivo no lo apoyara. Yo me digo, aquí hay algo raro. Estamos cuidando a alguien o a alguienes, porque se supone que las autoridades, vamos a quedarnos nada más con la asamblea, tienen que crear los mecanismos legales para castigar el delito. Y evidentemente era un arma para golpear a donde les duele a los narcotraficantes, que es en el bolsillo. Se fueron los 5 años y no hicimos nada. No hicieron nada a pesar de la opinión pública. Entonces nosotros tenemos razones de sobra para pensar de que el crimen organizado está funcionando en niveles de gobierno, en niveles de poder, ¿o no?
Es cierto, Hugo, pero es más profundo, es más A ver. profundo. Porque, mira, con lo que tú estás diciendo y con lo que ha dicho el licenciado Giovanni, aquí hay algo que da miedo. O sea, es la Porque hay penetración. mucho que da miedo. Exacto, es la fisura, es como que si tuviera una columna pero llena de fisuras, ¿no? Es la penetración a los organismos de seguridad, a la fuerza pública, que tiene varias instituciones, son varias, son 4, al Ministerio Público, al órgano judicial, al sistema aduanero, a los puertos, a actividades económicas como la banca, al Tribunal Electoral, a la Asamblea de Diputados, a los gobiernos locales. Es decir, cuando yo pienso en un fiscal de droga, digo, Dios mío, pero este hombre, cuando se mete en este mundo, ¿dónde termina? ¿Cuándo termina? Mira, lo que sucede, Danilo, has dado en el clavo en algo. En Panamá, a la única etapa que nosotros no hemos llegado por el momento es a los atentados de los funcionarios encargados de la persecución del crimen. Y digo esto porque estas organizaciones tienen un nivel, primero tratan de comprarlo, después tratan de amenazarlo y finalmente el último eslabón es ejecutarlo. O sea, esto va por Eso lleva niveles. su proceso, Esto va exacto. por No hemos- niveles. no hemos Aquí llegado a no ese hemos nivel. llegado a esa escalada. No hemos, Ojo, no hemos aunque- llegado a ese nivel. Aunque ya hemos pero tenido podemos- casos de miembros sí. del Ministerio Público que han sufrido Sí. atentados Que han sufrido aquí en atentados, Panamá. que han sufrido atentados. No hemos llegado, pero podemos llegar. Y si máxime, si tomamos estos antecedentes. Y es importante señalar que Sí. en Colombia estos abogados, ministros de justicia, periodistas, Ahí me leyó. de Bien. todo. O sea, esto Todos tuvo pasan una por las armas. escalada. O sea, conversar de esto no es Vamos en sencillo. camino a eso, que acaba de Conversar de decir esto no Hugo. es sencillo. ¿Sabes? Vamos en camino a lo que acaba de decir Hugo, porque mientras las autoridades tengan una conducta complaciente frente a estas actividades, vamos a exponer y a comprometer a los funcionarios judiciales que sí están dando la cara y enfrentando este tipo de flagelo delictual. Y que están compartiendo con personas que pueden ser de alguna manera oídos del narcotráfico dentro de la institución. Aquí se ha hablado de cosas muy sensibles, filtración de información. Otro tema que es fundamental en esto de la persecución del narcotráfico es que aquí los procuradores no han durado el término. Eso hay que decirlo. O sea, un procurador desde el inicio de la República, el término es 10 años. Yo hablaba de eso con el fiscal. En democracia Y- solo hemos tenido uno. y eso tiene su razón de ser, ¿no? Sí. Eso tiene su razón de ser. Y la razón de ser es clara, que, o sea, si el fiscal, el procurador, perdón, no obedece al interés presidenciable de turno, entonces yo te voy a cambiar. Y eso es una realidad y eso denota el interés que pueden tener a la hora de que verdaderamente exista una administración de justicia efectiva. Mire, hemos puesto el tema sobre la mesa en este primer segmento. No lo hemos querido personalizar, No. pero lamentablemente en redes sociales, medios de comunicación, se ha personalizado. Y no lo he querido hacer es profeso porque si nos vamos a la asamblea que recién se acaba de terminar, había 2 diputados más donde usted iba al barrio y se lo decían, ¿no? Fulanito, y te decían las cosas cómo funcionan. Entonces yo lo que me digo, si la gente sabe en el barrio cómo funcionan, ¿qué es lo que impide que la autoridad No utilicen- pueda desentrañar eso? No utilicen la prueba sumaria como un mecanismo de zafarse a hacer investigaciones, porque cuando hay flagrancia en la comisión del delito, yo creo que el fiscal Olmo lo ha señalado, si yo encuentro en esos celulares información que me ubica a una persona en condición de flagrancia, yo no tengo que hablar de prueba sumaria aquí. Claro. Si hay flagrancia, hay flagrancia. Es como si usted agarra a un diputado con un carro lleno de droga, entonces usted va a decir yo no puedo hacer nada porque hay prueba Pero sumaria. es que ya eso ha pasado, y ha pasado desde hace años. Los hemos encontrado. Ahora, ¿Jericó es solo el principio? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué aporta Jericó ante esta situación que ustedes bien han descrito, caótica? El que hemos presidente atravesado? dijo que vienen varios Jericó. Hasta ahí lo dejo. Y- Él dice que vienen varios operativos de Jericó y en instituciones públicas. Y hay que darle Así que- entonces y hay que darle la opción. hay que ver qué van a hacer con el procurador, que le faltan 4 meses y si lo van a reelegir, si van a nombrar ¿Qué otra sería lo más persona, sano para el ¿qué lo van a sistema? hacer? Que se quede. Que se quede. ¿Qué sería más claro sano? Que se sí, quede. claro Y de que cara sí. al exterior, Sí. Claro que sí. que tenga la posibilidad una exfiscal de convertirse en presidenta de Estados Unidos, que presiona mucho en política antidroga, Oiga, ¿deja ver que pueda cambiar algo?
Sí, es Sí, un mensaje sí. bastante Sería un buen importante mensaje. para Panamá, Para Panamá. que sea la presidenta Sería de un los buen Estados mensaje. Unidos. Ahora, es un Buen asunto mensaje. que les toca a ellos decidir. Porque si ahora que el procurador está Sí. empezando a adaptarse al puesto, entonces lo cambiamos. Opa, Así es. mire, quiero hacer un añadido y me voy a robar un minuto, señor director, usted tiene la música, pero es la razón por la que Suki está aquí. Cuando hablamos de narcopolítica y de narcotráfico, la mujer, si usted va a la cárcel de mujeres, el 80% está ligada a este tipo de delito, al narcotráfico. Algo nos está pasando aquí en Panamá con respecto a ese tema y le sumo algo adicional. Hubo una joven que se entregó en la operación Jericó, que cuando yo comencé a ver las reacciones, no tenían que ver nada con el delito, no tenían que ver sino con la presencia física Así de es. la mujer. Y eso tiene que ver con ese machismo, con ese maltrato, que hoy vamos a hablar un poquito de eso, cerrando el programa. Y Suki se va a quedar. El primero, para que se quede, la invitación para que se quede para el último segmento. Se sienta ahí, nos acompaña. Y segundo, ¿qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? Que estamos llenando la cárcel de mujeres ligadas al narcotráfico. ¿Cuál es el fenómeno que se está dando con la mujer? Bueno, yo pienso que principalmente son conductas aprendidas, viene un rol ya de la cultura, de los diferentes lugares, la exclusión de la mujer desde niña, esa vulneración de derecho que se le da a la niña, a la adolescente, inclusive si nos vamos a temas porcentuales, la niña y la adolescente en materia educativa siempre ocupa altos lugares en donde no tiene acceso a la educación y es una serie de componentes que permiten que al final, lastimosamente, las mujeres se vean involucradas en Así estos es. tipos penales delicados y terribles. Y que muchas veces también, que esa es otra estadística por parte del Ministerio Público, las muertes violentas en las mujeres y que son productos de estas actividades delictivas. Muchas veces yo he conocido historias de mujeres que por amor se echan la culpa. Son muchas veces Y que por el tema de el último eslabón de la cadena. Así es. Y que por la vida de los hijos también se achacan. Son cosas que tenemos que y enfrentar. tenemos mujeres que han sido asesinadas en este país producto de estas prácticas delictivas cuando no pueden encontrar al lado masculino. Si usted va a la cárcel de mujeres, Hugo, en los casos de tráfico aéreo, la mayoría son mujeres, mujeres. jóvenes. Por eso lo pusimos sobre la y mesa. altas penas. Sí. Ahora bien, Y nos un queda... rol bien... Hablamos un poquito de qué está haciendo la Asamblea, porque esta semana ha estado el tema Contralor, ha estado el tema, ayude mi memoria. Caja de Seguro Social, Contralor, Viene. las operaciones. Sí, sí. Vamos a la pausa y hablemos con las diferentes corrientes de la Asamblea. Bueno, las que se atrevan a venir, porque el PRD por alguna razón no saca la cabeza. Yo no sé si es el tamaño de la derrota, si es que tienen algo que ocultar. Yo no sé qué es lo que le pasa. Pero aquí no quieren venir. Pausa y volvemos. La semana política, hay una serie de eventos que han marcado la actividad política esta semana. Vamos a analizarla con 3 diputados. Nos acompaña Jorge Isaac Iglesias. Bloise Iglesias. Estoy en esa transición de acostumbrarme a ese cambio. Bloise Iglesias, disculpe, no es Iglesias Bloise. Gracias por acompañarnos de Vamos. También nos acompaña Edwin Vergara del Panameñismo. Bienvenido y gracias por estar aquí. Y don Alain. Don Alain dijo que este es mi puesto. Porque ya he estado en esa silla varias veces de Realizando Metas. Gracias a los 3 por acompañarnos. Yo quisiera ligar el tema del segmento anterior con la visita de ustedes. ¿Ustedes sienten que esto de la narcopolítica y todo lo demás está afectando la imagen de la Asamblea? ¿Le está tocando en alguna medida a la Asamblea actual? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, yo creo, Hugo, en que todos los panameños o cada persona es responsable de sus actos. Definitivamente juzgar a todo un órgano por una persona o por el posible comportamiento de una persona. Al final, eso es un supuesto. Claro. ¿Ok? Porque todos tenemos ese derecho a ser inocentes. Se presume la inocencia de todos. Y no se está defendiendo a nadie, Sí. pero sí es importante que cada uno tiene que ser responsable de sus actos. Y nosotros no podemos permitir que nos juzguen a todos los que estamos en una asamblea por una posibilidad de alguien que un familiar está posiblemente implicado en una operación de este tipo. Pero fíjese que se lo pregunto porque venimos de una asamblea donde se debatió, por ejemplo, extinción de dominio. Y no se llegó a un acuerdo sobre ese tema. Y en las redes y en todo la gente decía, están cuidando a los narcotraficantes.
no toman medidas porque estaban cuidando. 5 años se fueron y no tomaron medidas con extinción de dominio. Es decir, en la opinión pública se va creando un fantasma que no se cierne sobre un diputado o dos, nada más dicen en la Asamblea, porque al fin y al cabo fue la Asamblea la que no lo debatió. Usted estaba ahí. Sí, correcto. No, en realidad nosotros pensamos que de todos los órganos del Estado, de todos los sectores, hay operaciones donde aparece gente que está en temas, en este caso de narcotráfico, pero realmente no se puede decir que la Asamblea como tal, porque habemos 71 diputados, inclusive debemos presumir la inocencia de todo el mundo. Bienvenido al club. No me gusta meterme en esos temas porque eso es un tema directamente del órgano judicial. Pero sí, en cuanto a la ley, esto no solo fue la Asamblea, hubieron muchos juristas de prestigio que fueron los que más se opusieron a la ley de extinción de dominio. Entonces, esa fue una evaluación que se hizo y que de repente en cualquier momento va a regresar a la Asamblea, pero la ley como tal no fue aceptada por la sociedad. Es que tienen en algún momento dado que regresar porque en el segmento anterior nos decían ex fiscales, oye, hay que fortalecer el sistema, si no, mire, lo calificaban, estamos en un narcoestado. ¿Cómo lo ve usted, don Jorge Isaac? Yo creo que es importante traer primero el tema de extinción nuevamente al debate y estar todos los colegas con la disposición de poder debatirlo con argumentos. Entiendo que varios colegas incluso fueron a países como Colombia, donde ahí se practica este tema, para tener su opinión al respecto. Entonces, me gustaría poder conversar con esos colegas que tuvieron la oportunidad de ir y traerlo al debate. Yo creo que es importante, por un lado. Y por el otro, yo concuerdo con mis compañeros. Casos como estos hay en el órgano ejecutivo, hay en el órgano judicial, hay en todos los órganos del Estado. Y no podríamos señalar a la Asamblea, a un cuerpo de 71 diputados, por un caso que se ha levantado, que todavía no ha sido juzgado y no ha sido condenado, que está relacionado con un diputado. Yo creo que es importante que nosotros, si bien sepamos que se ha dicho por mucho tiempo que la narcopolítica está presente, yo también debo decir que no podemos jugar tampoco a todo el sistema, porque, por ejemplo, el Tribunal Electoral con nosotros, yo te puedo decir que conmigo han auditado factura por factura y hemos tenido jornadas de horas, de 8 y 10 horas para revisar gasto por gasto, cada dólar que entró a la cuenta. Entonces, mi experiencia, por ejemplo, es con un tribunal electoral que ha auditado todos los fondos y que tiene público hace, creo que 2 meses, en una página web, todos mis donantes y todos mis gastos. Entonces, ahí lo que me genera la duda es, evidentemente, quienes utilicen la narcopolítica para campaña, no lo están haciendo por la vía legal. Ahora, el tema de los dineros sucios en campaña, lo trajo un propio magistrado del Tribunal Electoral, el magistrado Jucá, hace unos meses habló de ese tema y lo puso sobre el tapete. Es más, yo siento que a veces la memoria histórica nos falla. Cuando entramos al tema del financiamiento, y usted me ayuda, que usted tiene mejor memoria histórica y más larga memoria histórica que yo, don Danilo, cuando entramos en esto del financiamiento público, ahorita viene la respuesta, no se preocupe. Sí. Él está ahí, la está calentando. No, ya la tengo lista, pero... Cuando vino esto del financiamiento público a las campañas, era porque había comenzado a infiltrarse dinero mal habido, dinero sucio, dinero de la droga, y estaba el gran debate si las campañas debían ser 100% financiadas por el Estado o si debíamos permitir que siguiera este financiamiento. Ha llegado el momento en que discutamos eso de nuevo y le cerremos la puerta a cualquier tipo de participación privada en las campañas, ¿o no? ¿Es un tema que ustedes tienen que discutir en la Asamblea? ¿Ustedes Sí, piensan que no es necesario? Viene con las reformas electorales. Comencemos con usted, don Danilo, por favor. Por supuesto, está pendiente de hace tiempo esto en las reformas electorales y la idea es que la discusión sobre la financiación de campañas derive en el abordaje del papel del dinero público y punto. Lo que está por verse es qué se hace cuando se trata de individuos que entran por primera vez al fogueo, al debate político, ¿no? Qué lío. Ahí donde va a estar la cosa más enredada. Pero con respecto a los que ya han estado, bueno, se reparten los dineros con respecto a los porcentajes de votos obtenidos. El asunto es cómo se puede ser equitativo a priori, antes de y no a posteriori. Para cerrarle la posibilidad a los dineros sucios, financiamiento público 100% o no sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué óptica tienen ustedes? Yo pienso que es un tema que tenemos que evaluar mucho, porque si ustedes ven, siempre dicen cuánto se le da a los partidos políticos,
por el tema del subsidio electoral, cuánto nos gastamos en una campaña. Yo creo que es un debate nacional que tenemos que hacer para ver qué es lo que más le conviene al país. Ahora, a grandes rasgos, como vemos este tema de que está pasando, de que lo queremos vincular un tema con el otro, en el tema político, pero también tenemos que evaluar si eso, la sociedad como tal, quiere que se invierta tanto en política. Cuando hay mucha ese otro necesidad. detalle. Mira, Sí. yo te digo algo, que dinero sucio es una palabra muy abierta, porque tuvimos una situación en estas elecciones. Tuvimos candidatos que manejaron descentralización paralela de miles de millones de dólares que hoy no hay ningún sustento. Ahora, el contralor fue la el que corrupción no, es una contralor, cosa, acá estamos sí. hablando de dinero Sí, procedente del pero narcotráfico. Está bien, igual, es procedente del narcotráfico que, como se dijo, lo escuchamos, es muy fácil entrarlo, pero también hay que abarcar todo. Si nos vamos a No, meter total. en esto, porque todo va de la mano en ese sentido de que hey, tienes cantidad de dinero. Eso te hace que personas que de repente estén en este mundo del mal vivir tengan la facilidad de entrar a la política. Y eso, ¿cómo lo filtramos? Poniendo controles previos a poder postularte a un puesto público. Yo lo veo en ese sentido. Yo creo que el diputado Vergara ha dicho algo muy cierto y es, podríamos limitar, digamos, el financiamiento público, pero si tú tienes un espacio de descentralización que te da 300 millones, al final muchos candidatos son financiados tienen financiamiento público. Por otro lado, solamente tener el financiamiento privado limitaría la participación de muchos, y te puedo decir, de muchos diputados, incluso hoy de mi bancada, que te dicen, ellos no tuvieron ninguna oportunidad de financiamiento privado, sino solamente los 2.000 o 3.000 que recibieron de financiamiento público. Y que hizo una campaña súper orgánica. Otros, yo lo tengo que decir, tuve la oportunidad de tener muchos amigos, familiares que me apoyaron, que me acompañaron. Hice muchas actividades de recolección de fondos, pero el debate es interesante porque limitar solamente el privado excluiría tal vez a muchos candidatos y muchos hoy autoridades electas, y limitarlo solamente al público aumentaría ese porcentaje del Estado que está sufragando las campañas. Yo creo que, para cerrar la idea, Ajá. sería interesante es debatir primero si nos mantenemos con los dos financiamientos. Porque el postelectoral, por ejemplo, yo creo que podríamos analizar para darlo más al preelectoral y eliminar el postelectoral, porque al final se da un fondo de capacitaciones que no hemos visto los resultados en los últimos años. Hombre, y a la opinión pública, si está dispuesta a que mi plata la usen los políticos, porque así es que lo dicen, así de sencillo. Yo no quiero que mi plata la usen los políticos para su campaña, ¿no? Bueno, ojalá los fondos se utilicen para capacitación y para que la gente tenga la posibilidad de votar por gente que realmente los represente. Sé que hay partidos que están utilizando fondos provenientes del Tribunal Electoral para estas cosas y aplaudo eso, lo aplaudo realmente. ¿Otros? Otros, Signo de interrogación. no lo sé. Bien, y grupos también hay que poner signo de interrogación. Vamos ahora a otro tema. Funcionó la aplanadora esta semana, con el Contralor. Ah, se sonríe, ¿no? Pero ¿cuál es la planadora? No sé si es la Los de 47. La alianza. La los de alianza. libre postulación. mira, era una adelantado. planadora. Yo lo veo diferente en ese ¿cómo lo ve usted? sentido. Todos tenemos, o sea, si hay libertad, créeme, política en este momento es por lo menos en la bancada de nosotros. Nosotros tenemos hemos llegado, nos reunimos y podemos tener la libertad en un momento dado de decir, hey, emite tu voto como tú quieras. Pero en este caso no fue así. Pero en Hubo este caso no es que no haya sido así. Todos en conjunto decidimos apoyar al señor Flores. Porque esto es democracia. Yo vi la hoja de vida de lo que ellos estaban planteando. Todos los de la bancada lo vimos, pero tomamos una decisión muy de grupo en decir, hey, nos parece mejor la candidatura del señor Flores. Usted lo mira y está Barzallo- sonriendo. No, es que si Usted lo Barzallo- mira sonriendo. Si Barzallo hubiese pedido el voto, el tema No de pedir el hubo, voto. no el tema del pedir el voto, sino es que, así como ustedes analizaron, la candidatura de Barzallo ustedes la traían hace rato. Y eso fue ese era el candidato de ustedes. Y todo el mundo es libre de escoger. Mire, yo que ensayo a ser justo y no siempre me sale bien, yo decía, hay dos ungidos. La planadora tiene un ungido, es el señor Flores. Y vamos, con Moca tienen un ungido que es el señor Barzallo. Cada uno tenía su ungido, ¿o no? Pero sí, no, debo decir que nosotros
evaluamos todos los perfiles y nosotros tuvimos un proceso de entrevista en los que realmente destacó el señor Barzallo. Y quien lo postuló fue el diputado Ernesto Cedeño, incluso, al cargo de Contralor. Y nosotros nos sumamos a esa postulación porque realmente el señor Barzallo tiene mucho mérito. O sea, cuando tú ves su hoja de vida y los últimos años le ha dedicado a capacitar y dar seminarios en temas de ética profesional, de auditoría y control interno, o sea, su hoja de vida, y en la entrevista, cuando él dio la opinión de la Contraloría y lo que él haría, pues a nosotros nos convenció. Y yo creo que lo que también hizo falta es que todos los diputados hubiesen tenido la oportunidad de entrevistar a los candidatos. Al final, ¿cuántos eran? Eran 25, 26 candidatos que hubiéramos tenido el tiempo de dedicarle 10 minutos a cada uno para escucharlos. Si hubieran entrevistado a Barzallo, o si Barzallo le hubiera pedido el voto, la historia hubiera sido distinta entonces. ¿Es lo que usted me dice? Es que eso fue lo que dijo ayer, por ejemplo, el colega Cristiano. Cristiano dijo que si le hubiera pedido el voto, pero mira, hubiese cambiado de ¿A opinión. usted se lo pidió? O sea, ¿A usted no. se lo pidió? ¿No? ¿Y a usted? Pero a mí tampoco No, me lo pidió tampoco. Barzallo. A mí no. tampoco me lo pidió. No, pero- y pero al yo- señor Maximino, que postulé para su controlador, no lo conozco y ni siquiera le llegué a decir, lo voy a postular. Ahora le digo, una posición bien rara porque si yo voy a pedir trabajo, Danilo, ¿me das trabajo? Pero yo le por lo pregunto menos algo, se lo digo. yo le pregunto Mínimamente, algo. no sé. Sí, claro. Aquí, ¿cómo vamos a satanizar a alguien que no ha empezado? No, pero si nadie está satanizando No, nada. no, no, pero es que- Pero es que No, cuando no, no, hablan de no, 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 aplanadura... Estamos hablando de la no, no. aplanadura. Yo no es un creo- fenómeno mira, y político. te pongo este ejemplo. yo no creo- El día de las elecciones de la Junta Directiva de la Asamblea, para secretario, el señor Cedeño, que forma parte en este momento del ¿cómo es? El movimiento de un partido que no es partido tradicional, pero es partido. Creo que sí lo dijo usted, maestro, en la entrevista de la mañana. Pero formó parte de una decisión de los partidos tradicionales. Lo que pasa es ¿Me que entiendes? Ernesto O sea, Cedeño es independiente de los independientes. Es independiente hasta de su partido. Así que, o sea, mire y apoyaron a Ajá. el candidato que se Yo lo postuló veo en por aquella los ocasión. partidos que Sí. esos partidos tradicionales como que no, porque o sea, Yo lo veo en términos yo de soy lo- igual que él, los dos ganamos igual. Yo lo digo de una manera sencilla y le doy la palabra a don Danilo porque podemos estar diciendo lo mismo en términos distintos. Yo hablo la nueva forma de hacer política y la forma tradicional de hacer política. Yo no sé. Sí, yo lo veo algo por allí. Es decir, yo soy un ciudadano. Yo quiero que quien me representa a mí, ustedes, tengan la oportunidad de indagar. Yo creo que los dos candidatos eran buenos, realmente buenos candidatos, pero me hubiera gustado escuchar a que mi representante le hiciera pregunta a ellos en lugar mío, porque yo no estoy allí. Yo Claro. les di poder a ustedes para que lo Claro. hicieran. Y Claro. yo quiero que ustedes indaguen. Yo no quiero que digan como alguien dijo el día que se vino abajo el desastre de la mina, es que yo no leí el contrato. Yo quiero decir algo. No. Muchos se Yo referían no quiero- ayer. no, yo no- y para mí leer una hoja de vida es necesario, pero no es suficiente. Hoy domingo, ¿cómo lo ves? Hoy domingo, varios dijeron el día jueves el tema de la experiencia privada, del sector privado del señor Bolo Flores. Y yo no sé si los colegas tienen experiencia en sector privado o empresa, pero cuando contratan a alguien, van a decir que no le hacen entrevista. Claro. Claro que le hacen entrevista. Usted en su empresa hace entrevista. Entonces, Sí, claro. ¿Por qué pero no es le que- hicimos entrevista? pero es Y el al que cargo quiere que más usted lo contrate no importante va. que tenemos? Y el que quiere el trabajo no va y le dice, oiga, yo estoy aquí, quiero el trabajo. Pide la favor. entrevista. Pero es que las entrevistas se dieron, porque en A ver, ¿Qué realidad entrevista? A ver, nosotros en algún momento tuviste que hablar con los candidatos. Es que es lo que siempre hemos dicho. Hubieron muchos candidatos que vinieron a mi oficina, que nosotros los entrevistamos, y ese era el papel que teníamos que hacer nosotros como diputados, de ver. Pero la entrevista en privado es otra cosa. Yo no tuve entrevista con el señor Bolo y tampoco reunión con él. y si hubiera ido y le hubiera pedido el trabajo, Digo, usted habría votado por Bolo. No, yo lo hubiese cuestionado como lo hice con 25 candidatos que estuve ahí el día martes. O sea, Ahora, yo quiero que decir que algunos los entrevistaron, Ah. o sea, la asamblea, ahorita mismo todos queremos defender la asamblea y me sumo a ese grupo. Yo quiero defender la asamblea. Para defender la imagen de la asamblea, yo creo que como asamblea tuvimos que haber pedido la entrevista y haber pedido el cuestionamiento de los candidatos para poder que todos tuviéramos sustento para decir, Habría este es mi candidato. marcado una pauta distinta a las Yo no elecciones sé, anteriores, yo no por lo sé si menos. algunos de libre postulación entrevistaron al diputado, al nuevo contralor, pero yo entiendo que algunos sí pudieron hablar con él. Lo importante al final de esto es que
vimos que se eligió un contralor que todos estamos aprobando. Ustedes vieron el problema que tuvimos para el tema de la Junta Directiva del canal, y ahora en esta vez no hubo ese tipo de problemas, sino que todo el mundo aceptamos que fue uno de los mejores candidatos y al final todos quedamos de acuerdo, que es al final lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía quiere una persona que la mayoría apruebe, pero que sea competente para la posición. Al final el mensaje del nuevo Contralor les trajo tranquilidad, les trajo paz. No, yo creo que dio unas buenas palabras y se comprometió con lo que nosotros estamos esperando, que haga un trabajo decente, transparente y al final lo que sí comparto, pues mis compañeros que dijeron el día de ayer, Sí. es que al final la Asamblea como fiscalizador deberá estar encima del trabajo que haga el Contralor. Y así lo vamos a estar. Le deseo la mejor de las suertes y al final nosotros pues esperamos que haga un buen trabajo porque no es por nosotros, al final es por el país. ¿Pero hay aplanadora o no hay aplanadora? No, claro que hay. Claro que hay. Mira, Hay algunos grupos que siguen posiciones. Ajá. Ustedes están viendo que ellos no tampoco flaquearon, se fueron directos por una sola línea. Pero no son aplanadoras, son minorías. Siempre se usa el término son aplanadora para la mayoría. yo estoy muy aplanadora más seguro pequeña. que en algún Una aplanadora momento pequeña. vamos a tener una decisión que vamos a coincidir y entonces al final la aplanadora también va a ser del lado de acá. ¿Me entiendes? Entonces, no, yo creo que no. ¿Usted se ve en la aplanadora? No, ¿Usted no, se ve del lado de allá? En algún no. momento? Yo espero que en algún momento podamos considerar en algunos planteamientos. ¿Entiendes? Pero ellos para el lado de acá, cargos usted para el lado de allá. importantes. Y también digo, viceversa. Definir un buen perfil, por Ajá. ejemplo, para el magistrado. Es un tema Ese tema importante importante. que va a venir. Sí. Y yo espero que de verdad, o sea, los digo a mis colegas que les tengo mucho respeto, que tengamos la madurez para, por lo menos, hacer la entrevista y entrevistar a los magistrados de la Comisión de Credenciales, hacerles las preguntas, cuestionarlos y como asamblea, escoger un magistrado con todas las capacidades y la solvencia para poder llevar un trabajo tan importante. O sea, tenemos que unirnos para esas cosas. Ya pasaron Contralor, Junta Directiva, etcétera. Nos queda mucho camino por delante y yo claro que apuesto a que nos podamos unir en los cargos que vienen, que son fundamentales para el desarrollo del país. Fundamental saber qué va a hacer la Asamblea con el tema presupuesto. Ninguno de ustedes está en la Comisión de Presupuesto, pero el presidente dijo, yo no voy a permitir que se coadministre el presupuesto porque es una tarea del Ejecutivo. Y mandó varios mensajes a la Asamblea. Lo ponemos sobre el tapete luego de la pausa, ¿le parece? Usted Listo, tiene ahí Hugo. MEF, ya vi. Bien, yo tengo buena cara. MEF, dice allá. ¿ve? Regresamos en segundos. Sí, así es, así es. Estamos hablando de los retos que Me preocupa tiene. eso. ¿Qué le preocupa? El tema de manejo con los diferentes gremios, manejo político del tema. Con lo que viene de la Caja de Seguro Social. Bueno, primero es el tema del director. Claro. Sí, por ¿Eh? eso. No sé Por cómo eso- ve usted la por- figura del eso director. es lo que me preocupa, que el director tenga ese manejo. ¿Sí? Bueno, el día de, creo que el miércoles es que va para la Asamblea, ¿verdad? Sí, vamos a Presidente de la pasarlo Comisión de porque Salud. vamos a esperar a ratificarlo porque si no ahí nos comienzan a llegar la gente de una vez. No, es que ya hay grupos que dijeron, vamos a ir a protestar el día que van a elegir a Dinomón. No, sí, vamos a posponerlo porque él tiene que ratificarse. Sí. Y si no, ya la gente lo va a ver como que ya. Claro. Y nos va a venir las manifestaciones para Sí, la sí, asamblea. Pero ahí es donde Pero- digo, si se cumplen las formalidades, la Asamblea sale ganando, fíjese. Las Claro. formalidades de... Ahora que usted lo plantea, ¿no? Con el tema de La- cómo la van a manejar. formalidad en el caso de Dino es ratificarlo y después que venga la asamblea a aplicarle a los diputados. Ajá. Que ya sea director, porque ahora ya la gente lo ve y todavía no es. Ahora, entendiendo que la protesta forma parte de la democracia. Seguro. Sí, sí. Pero y no, la y la asam- vamos a permitir, pero lo que no queremos es, o sea, dañar la propuesta que tienen sobre Dino Mon, que si lo traemos a la asamblea ya la gente lo va a ver como Mira. el director. Yo creo en que, mira, cada vez que uno va a hacer un cambio y que se somete cualquier sistema a un cambio positivo, trae algún tipo de resistencia. Claro. Pero esa institución está tan grave y ha venido dando tantos tumbos, que lo que nosotros vayamos a decidir como asamblea, como diputados, créanme que en este momento, esta asamblea, usted lo dijo antes, no es lo mismo, no Pero es en el igual. orden lógico, primero, Sí. primero debería ser, entérate qué quieres hacer para yo saber si debo votar por ti. Porque hasta ahorita lo que hay es la carta de intención del Ejecutivo de que ese es el hombre que el Ejecutivo considera
es idóneo para el puesto. Es como cuando me dicen, yo me opongo, pero no me has dejado decirte lo que te traigo, ¿cómo te vas a oponer? Exacto. Y Entonces, por ahí va. Yo creo que nosotros, todos los diputados, los 71, Ajá. debemos estar ese día en la Comisión de Credenciales para tener la Por oportunidad supuesto de que hacer sí. las preguntas al director que ha sugerido el Ejecutivo. Pero por otro lado, mira, aún no estando en la Comisión de Salud, yo lo felicito al presidente de la comisión, el señor Cedeño, porque nosotros, estando ahí, yo diputado, he tenido la oportunidad de escuchar al CONATO, tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Jované, al señor Argote. Hemos tenido exposiciones magistrales de lo que hay que hacer con la Caja de Seguro Social. Y sí debo decir que teniendo la Asamblea como órgano más representativo del pueblo, hemos tenido la oportunidad de escuchar diferentes sectores, diferentes puntos de vista. Faltan otros puntos de vista, entiendo que los están agendando, pero ha sido muy, muy valioso lo que está haciendo ahorita mismo la Asamblea dentro de la Comisión de Salud. Sí, el que es ejercicio- escuchar, el ejercicio de escuchar, y mira, han sido charlas interesantísimas. Muy buenas. claro. Ahora, Claro, en eso de escuchar es que nos escuchemos todos. Sí, claro. Espérate, no es que, espérate, escúchame a mí y no oigas a nadie más. Y si tú escuchas a otro, yo me pongo violento. Yo creo que ahí sí tenemos que establecer una diferenciación, Claro. porque en las democracias, si bien es cierto, las minorías tienen derechos, la la mayoría mayoría toma también. la decisión. Yo siempre le digo a los muchachos, aunque a usted le parezca increíble, hubo gente que decía, no ampliemos el canal. Sí. Ese es un derecho en Mucha democracia. gente. Sí. Hubo gente que decía, no aprueben los tratados Torrijos-Carter. Sí. O sea, Mucha en gente. la mente de esa gente deberíamos tener la zona del canal ahí todavía. Sí, Eso así es. ha formado parte de, pero la decisión la ha tomado la mayoría y hay que respetar la decisión de las mayorías. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo pienso, y por eso es bueno que esté el diputado Blois. Blois aquí, de libre postulación, que ese es un tema que nosotros tenemos que olvidar todos y dedicarnos a él al 100%. Si hay algo que a mí me gustaría tener una posición única de la Asamblea para el tema del Seguro Social. Y tenemos que ver eso con mente abarcadora de que todos vamos a tener la participación y que al final sea quizás que en la Asamblea demostremos que ese es un tema de unidad nacional. Es un tema país. La decisión del presidente entonces de tratarlo en sesiones extraordinarias es la correcta. O sea, no tratemos nada más. El tema será seguro social. Yo creo que sí. Además, nosotros Hugo, estamos estamos de listos. acuerdo. Además, Estamos listos Hugo, para es llevar un el tema. tema de grandes expectativas que levanta posiciones encontradas, pero fuertes, Fuerte. muy fuertes. Muy delicado. Y ustedes tienen que montar una mesa que sea capaz de acolchonar todas las posiciones, porque no van a ser posiciones que van a decir, no, son posiciones que chocan. Yo quisiera adelantarme al tema porque sí, hay dos diputados nuevos. Eso no va a ser fácil, porque hay posiciones radicales en ese aspecto. O sea, siempre cuando le tocas el tema del seguro social, mejor no lo toques, y si te vas a meter, métete con todo menos con esto. Exacto. Entonces no nos vamos a encontrar algo fácil donde también influye mucho qué quiero yo hacer en mi circuito. Mucha gente ve en el tema Sí, político. claro. Entonces, nuestra línea, ahí más que todo, o nuestra perspectiva como presidente de la Comisión de Salud, es tratar de que todos nos pongamos de acuerdo de lo que queremos, pero que tenemos que escuchar a todo el mundo y tenemos que ceder algunas cosas. Y eso es lo que tenemos que... Y es que el cálculo político se da porque las experiencias han sido fuertes. Yo me acuerdo de Gloria Moreno de López, una diputada, legisladora en su momento, de una proyección nacional, y al abordar el tema reformas a la Caja de Seguro Social, adiós, hasta ahí llegó su carrera política. Yo imagino que el cálculo político, muchos lo tienen allí, pero aquí es el cálculo país. Yo estoy seguro. No hay y mañana para la caja. No lo he No. conversado con la bancada, pero yo aseguro que la bancada independiente, está dispuesta a tomar este tema como país y aquí en un tema político. No es Y político. nosotros lo hemos comentado en todo momento. De hecho, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, la doctora Yareli Rodríguez, de la bancada Vamos, nos pasa información de todas las charlas, expresiones que han tenido en la comisión, entendiendo que tenemos que escuchar a todos los sectores para poder nosotros después tomar una decisión. Ahora, y quería decir que es un tema tan complejo que incluso podemos hacer el ejercicio en nuestras casas. Tú preguntas en la mesa del comedor cuál es la posición y todas son Sí, diferentes. total, Así es, Entonces, así es. Miren, es así un gran reto. Pero o sea, siendo así y habiendo advertido el presidente la semana pasada, o se arregla el Seguro Social o se arregla el Seguro Social, o sea, él no dejó que no hay alternativa para otra cosa, entonces podríamos esperar que se repita el número, 47 sobre 24. No, yo no espero eso. No. Yo espero que nosotros tengamos un real consenso y que trabajemos todos. Aquí damos tres que somos diferentes bancadas, que trabajemos todos en nuestras bancadas para que sepamos que tenemos que sacar un producto de la mayoría. Porque esto no es cuestión de coger esquina
para yo quedar bien en el país, Ganar gracia. ganar Sí. beneficio político Claro. y arriesgar el tema de las jubilaciones de los que vienen y de los que estamos. Entonces, eso es lo que yo quiero vender aquí, que tenemos que comprometernos y decirle a nuestra gente que ese es un tema país. Mira, y si tú ves aquí, él y yo estamos en la Comisión de Salud. Pensé que decía él y yo estamos en la planadora. No. No, ok. Y con todo y eso, usted vio, la compañera Sí. Yarelis, la Ajá. doctora, está dentro de la directiva de la Y comisión. están manejando el tema de está- entrevista con la y gente. es la que está manejando, o sea, no hay, créanme, hago énfasis porque a veces lo que sale en los medios es una cosa, pero internamente cuando uno ve el ambiente en el que se trabaja, creo que se está manejando bastante Bastante mancomunado entre todos. Lo que sí también, el tema del seguro no lleva política. Yo hablo de mi persona como diputado de Chami San Carlos, que tengo una problemática importante del seguro, y eso, al final, las decisiones que hay que tomar es cero política. Hay que tomarla. Y eso que el presidente dijo que hay que hacerlo o hay que hacerlo, es verdad. Es que no hay mañana, no hay puede ser en el mañana para deporte, eso. no hay. Para esta sesión hay que tener toda la madurez. Usted ve el cronómetro, se está acabando el tiempo y usted tiene algo ahí. Sí, ok. ¿Qué les pasó con el señor ministro de Economía y Finanzas que se fue a pedir algo y salió con las manos vacías? ¿Ustedes estaban allí? ¿Qué? No, ellos no son de la Comisión de No, Presupuestos. no es, pero no Nosotros es. sí le estábamos estaban dando- allí, pero ustedes son testigos de primera Nosotros le línea. estamos dando seguimiento a ese tema Sí. y era lo que yo siempre digo. O sea, en un primer debate se manejan los temas, pero hay un segundo debate que se perfecciona y la ley sale. En realidad la ley se hace en segundo debate, porque en tercer debate no se puede ese cambio, pero en segundo debate sí. ¿Viene el cambio para los 5 millones de tope? Definitivamente que vamos a presentar algunas propuestas, porque sí queremos darle funcionalidad al Ejecutivo. Tampoco queremos maniatar al Ejecutivo. Lo que el Ejecutivo tiene que estar claro es que la Asamblea también juega su papel de fiscalizador y no podemos poner cifras ahí que al final la Comisión de Presupuestos no tenga manera de fiscalizar lo que haga el Estado. Traslado de partida, ¿qué posición asumirán ustedes? ¿Los 5 millones, los 200 millones o desde 0 centavos como está ahora mismo en la ley? Nosotros, como bancada, tenemos 5 diputados en la comisión y ellos en su momento acuerparon, creo que en primer debate, la decisión de los 200 mil 200.000 dólares. 200.000 Los dólares. 200 millones no, 200 No, millones. no me asusté. Pero estamos también abiertos a la discusión, Sí. porque si bien entendemos que la Asamblea no puede perder su rol fiscalizador, hay que darle posibilidad al Ejecutivo. Yo creo que tenemos que ir a un debate, en el segundo debate, con argumentos, entender cifras, Eso. y a mí me interesaría entender por qué los 200 mil y por qué los 5 millones. Ese es el punto, diputado. Entendí y hice un análisis muy rápido con mi equipo que 500 mil era una cifra más que sonaba mejor porque cuando tú haces la comparativa de todas las autoridades que van a la comisión de presupuesto, llevarlo a 5 millones sé que haría que por default como 60 Nadie y va. pico autoridades ya no pasan por la comisión. Bien. Entonces, A mi bajarlo un poco criterio, más. ambas cifras son equivocadas. Yo creo que manejar montos fijos es un error, porque el dinero cambia de valor. Y si tú dices que hoy necesitas... Pero esta es una ley anual, pero es una Exacto. ley anual. Sí, Así esta es una ley por 4 Sí, meses. exacto. Porque sí, viene el sí, presupuesto. para 4 ¿qué- meses también. ¿Qué yo Sí. sugeriría que Es una ley consideraran? para 4 meses. Sí. ¿Qué Lo yo sugeriría escuchamos, que esa es buena. consideraran? ¿Qué? Esa es buena. Consideren porcentaje y establezcan, ¿saben qué? Cada institución puede tener solicitud a crédito extraordinario con el Es un- 1% del presupuesto. Es una salida Ya. salomónica, no sé. Punto. Yo lo que 2, 1, medio o 3%, pero cojan un porcentaje porque así no tienen que estarse rompiendo toda la semana tratando de interpretar si 5, si 10, si 15 es mucho o si es poco. Yo lo que sí pienso, don Danilo, en esta mesa, y se deja claro, es que la Asamblea está funcionando. Claro. Claro, y y, eso es bueno. y está funcionando bien, porque aquí dirán de que no la planadora, que los 24, pero todos estamos haciendo nuestro papel y es poniendo en la mesa nuestras posiciones. La Asamblea no puede ser que sea los 71 se van para un lado o los 47 siempre o los 24 Mira, y siempre. mira, la Pero comisión de ellos se le pres- está dando Y participación. en la comisión de presupuesto, el diputado Zúñiga, el diputado Richards fueron muy enfáticos con el tema de los viáticos, que fue un trabajo que se tuvo para justamente eliminar el viático que se le daba a expresidentes y vicepresidentes que estaban en el anteproyecto ese y equipararlo para que todas las Todo- autoridades todo tuviesen fuera un un viático. Ahora, es válido lo que usted aclara porque no olvidemos que esa comisión tiene una fama bien ganada. La del cuartito, la del que hay para mí, la de la coacción, la del chantaje, y que en la primera decisión hayan tomado este camino, a muchos le trajo recuerdo del pasado, incluso al propio presidente que lo puso sobre la mesa y dijo,
A mí no me van a No, chantajear, en- a mí no me van a coaccionar. en este periodo yo he estado ahí, porque yo me doy mi vuelta por la Comisión de Presupuesto, y ahí lo pueden decir los 5 compañeros que tiene el diputado Blois, que ahí se está cuestionando a la gente, inclusive nosotros le hemos dicho a los directores y a los ministros y viceministros que ellos tienen que mandar su personal preparado a explicarle a la comisión lo que van a pedir. O sea, si van a hacer un traslado tienen que explicarlo y por eso se le está cuestionando. Pero no es que se le va a llevar para un cuarto ni nada. Al final todo ahí va a ser público, todas las reuniones van a ser públicas y por eso digo, es una nueva cara a la Asamblea que estamos tratando de que la gente lo vea, ¿no? Que vayan tan preparados como la UNACHI o como la Zona Franca de Barú. Qué triste que los dos escenarios estén en mi provincia. Usted que se autopercibe chiricano, mire usted. Pero, Qué triste. pero es que yo no me... Yo ese creo que objetivo, que la yo no me UNACHI es percibo un tema, sindicano. un tema que va, que todos los diputados estamos en una, bueno, creo. Ahí todos informan la planadora. Que ahí puede ser un buen momento, ¿ves? Ya que, no, que la ya pasó. planadora en conjunto. Los 15 en la Comisión de Presupuesto votaron en contra del traslado a la UNACHI, porque era algo totalmente fuera de proporción, descarado, y la Comisión en pleno votó en contra de ese traslado. Ahora corresponde definitivamente presentar propuestas para cambiar las normas que le están permitiendo seguir con ese relajo en la universidad. Sí, pero ojo, puede que salgan propuestas que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. ¿Cómo así? Sí, esa es la Explíqueme. evaluación. Por ejemplo, A ver. todo lo que tiene que ver con derechos adquiridos no tienen por qué pasar ahora por el hacha. No. Lo que hay de retorcido tiene que corregirse. Pero abrir el debate Oiga, no a tenemos- desconocer derechos adquiridos, eso es buscarse un pleito innecesario. Oiga, ¿no debemos pensar en una nueva ley que rija el tema universitario? Que podamos tener la capacidad de pagarles de acuerdo a lo que ellos nos están devolviendo como producto en calidad. A usted le encanta el tema educativo. Por eso mismo Porque hacía- yo no demonizo los altos salarios, yo mido resultados. Yo vería la universidad y todo el sistema educativo. Todo el sistema de educación superior tiene grandes retos en este momento de fiscalización del tema de los propios programas académicos, de la oferta que están llevando y del presupuesto que maneja cada universidad. Y Pero nosotros cuando se estamos habla de ese analizándolo. tema, más que el contenido, más que la calidad, más de compararme con lo que viene del exterior, estoy pensando en mis bonos, estoy pensando en mi... Y yo entiendo por qué tu trabajo, pero ahí estamos hablando, tenemos que hablar en algún momento de la calidad, del resultado, de lo que nos están dando en educación. Y de ese tema no se habla en las universidades, sino vaya a haber Porque presupuesto. ¿quién maneja las universidades y el sistema educativo? Pero es que este es un mal que viene desde que se creó en las universidades como una especie de feudo político, de circuito electoral, porque así se maneja las universidades. Lo que pasa, Hugo, es que las universidades primero tienen que acostumbrarse a hacer rendición de cuentas de conformidad a la ley que las rige. Segundo, Ajá. las universidades tienen una relación con la sociedad sobre la cual pueden operar. Y tercero, las universidades tienen, además que eso, que mantener un equilibrio social importante. O sea, Es un tema que tenemos que discutir, la- porque... Un programa entero de universidades. Da un programa entero, da para un Sí, programa sí, entero. institución, Estamos muchas aquí para eso. y por ahí tendríamos que pasar muchos otros Lo temas. que sí tiene que pasar es que nos vayamos al cambio. Gracias por acompañarnos esta mañana. Me saludan a los diputados del PRD que nos vienen por acá. Por Ya van a alguna venir, razón. Ya van a venir. Ya van a venir. Habla ahí con la planadora, que vengan, que aquí nos mordemos nada, le damos cafecito, qué sé yo, y conversamos. Hablando se entiende la gente, decía mi abuela. ¿Ah? Así es. Pausa y regresamos porque hay un tema en el que tenemos que entendernos los panameños. La violencia contra la mujer, la violencia contra los menores, está ganando terreno y tenemos que asumir posiciones y posiciones firmes como sociedad. Hablamos del tema en segundos. Hay un tema en el que aquí en Debate Abierto no pasamos la página y constantemente lo estamos abordando, a pesar de la poca o nula acción de las autoridades. Y revuelvo la mirada y siento espanto, don Danilo, así rapidito. Esta semana que acaba de pasar, un padre de familia en Bocas del Toro que violaba a su propia hija. Esta semana que acaba de pasar, un padrastro que llevó a su hijastra prácticamente ya muerta al hospital, la había golpeado. Esta semana también, aquí en el oeste, creo que fue en Arraiján, un caso de violencia intrafamiliar, un hombre que los vecinos oyeron, qué sé yo, y cuando llega la policía, la mujer estaba apuñalada, todavía estaba con vida, apuñalada dentro
de la casa. El caso de Rose, que a mí no se me va de la mente. Imposible. Gracias. Están nuestras invitadas hablando del tema. De la Sí, joven que exacto. fue incendiada. Exactamente, sí. Entonces, es un tema en el que le digo, no pasamos la página y eso tiene su razón de ser. Sí, don Hugo. Este es un tema que como sociólogo he visto con muchísima atención desde hace mucho tiempo y podríamos decir que hay un evento icónico. Hay un evento icónico porque cuando tú te pones a comparar los hechos violentos por género, ¿no? Casos masculinos, casos femeninos, te das cuenta que con las mujeres es terrible una señal. Cualquier cosa sirve para hacer violencia, porque han sido víctimas o son víctimas de violencia por golpes, por armas de fuego, por arma punzocortante, por ácido, por incendio. O sea, toda herramienta cercana es útil para perpetuar violencia contra las mujeres. Pero ¿qué es lo interesante? Ese caso icónico que fue la mujer que fue descuartizada en Los Libertadores. ¿De acuerdo? Sí. Así es. Lo recuerdo. Dice que hay un antes y un después, ese fue el parteaguas. Exactamente. Bueno. No es que antes no había, No. antes había. Pero ahí tuvimos una expresión icónica porque ahí hubo un punto de quiebre Sí. de lo que es capaz la sociedad de tolerar en términos de violencia. Y luego de allí tenemos, sistemáticamente yo llevo registrados los hechos de jóvenes estudiantes que son víctimas de violencia. En Colón, en Arraiján, en Chorrera, en Alange, en Chiriquí, en Panamá Oeste, como te dije, en Panamá, en esta provincia de Panamá. Es decir, es sistemática la violencia contra mujeres estudiantes en primaria y secundaria. Disculpe, y estamos hablando ahí de un tipo de violencia visible, la física. Por supuesto. Hay otro tipo de violencia que espero que hoy lo abordemos con nuestras invitadas. Está con nosotros, usted ha abordado muchas veces esto con nosotros, doctora Lesbia González, es psicóloga forense, bienvenida, buen día. Buenos días. También está Suki Yar con usted también en varias ocasiones, nos ha acompañado para abordar este tema, bienvenida, buen día. Buenos días. Y dejo de última a Paulette Thomas porque digamos que hay una luz de esperanza en la Asamblea, porque usted ha tomado una bandera que desde hace rato ha estado allí, pero nadie la tomaba. Y por eso insistimos, Paulette, este domingo queremos abordar este tema y le doy las gracias porque esté aquí. Este segmento lo hemos titulado ¿Quién defiende a las mujeres y a los menores? Muchísimas gracias, Hugo. Definitivamente creo que es una deuda pendiente que tiene la sociedad al completo con las mujeres. Muchísimas mujeres que no nos acompañan hoy día porque sus vidas fueron sesgadas de manera violenta y que impacta de manera negativa y impone una gran tristeza para la sociedad, pero sobre todo ante ese círculo familiar, que son cosas que no podemos permitir como sociedad. Ahora, decía antes de entrar al programa que, no sé, a mí todos los casos me impactan. Yo no puedo decir este me impactó más, aquel me impactan y me duelen. Pero tengo, no sé, ese pálpito de que la sociedad en alguna medida está normalizando esto. Yo no sé, usted es psicóloga forense, ubícanos en el panorama, por favor. A mí me da más tristeza decir que ya la hemos normalizado. Así es. O sea, que para Lamentable, así nosotros es. esto ya es una noticia más que vimos y pasamos la página a ver el otro acontecimiento que ocurre. Y porque, como bien lo dice Paulette, esto es un tema que impacta inmediatamente la sociedad, porque desde la familia todos sabemos que ahí es el núcleo. Tal cual. Yo opino, seguiré opinando hasta ahora, quizás no tengo una estadística fija, pero para mí, de 5 hogares en Panamá, 3 viven violencia doméstica. Y lo que esté allá adentro lo vas a reflejar allá afuera en la sociedad. Y es un hecho, estas cifras porque es el crimen más El número uno. El número uno, la violencia intrafamiliar, Suki. Es más, mencionaba uno del área donde usted viene esta semana, que a mí todavía lo tengo clarito ahí, ¿no? Había una pelea dentro de casa, los vecinos dicen, oye, esto no es normal, gracias a Dios una reacción de los vecinos, y el hombre había apuñalado a su pareja. Bueno, yo creo que, y coincido con la honorable Paulette y la licenciada Lesbia, con que siempre también hemos compartido espacios, yo creo que más allá de lo hemos normalizado tanto que la problemática está invisibilizada totalmente por quienes tienen que tomar acciones y decisiones, y esa es una realidad. No nos vamos a abocar solamente al último caso que tuvimos este fin de semana en el distrito de Arraiján, entendiendo que la provincia de Panamá Oeste es la provincia en donde más se cometen actos de violencia contra la mujer, sin entrar en una postura feminista. En Arraiján especialmente hay mujeres que han sido asesinadas, incendiadas dentro de un taxi. Hay mujeres que han sido asesinadas de golpes, a punta de golpes, de un extremo hasta, o sea, que no la dejó de golpear,
hasta que la mató. En Arraiján asesinaron a una chica de solamente 19 años embarazada y apuñalaron, si es el término correcto, perdón, a su hijo menor de edad y a la otra hermana. En Chorrera asesinan de 23 machetazos a una joven de 21 años. Entonces, y yo comparto con lo que usted decía hace un momento, doctor, el escenario, la hazaña, la forma con la que se asesinan a las mujeres en la República de Panamá manda un mensaje, y un mensaje de repudio, de odio, el lamentable caso de Rosa Rodríguez. Y recordemos, es el segundo femicidio en la República de Panamá en donde a una mujer la asesinan incendiada. Exacto. Y aquí en derecho hay un principio que se le conoce como el intercriminis en materia penal, que es la ruta del delito, es decir, todo lo que una persona tuvo que fraguar en su mente para poder asesinar a una mujer incendiada, ponerle un chat, te llevo el súper para las niñas y así hago que tú puedas entrar al carro. Vamos a conversar. Exactamente. O la otra, el lamentable caso de Rosa, esperar que Rosa se durmiera para poder rociarle con gasolina. Si nosotros como país no hemos entendido la alarma que verdaderamente tenemos, seguimos estando Pero es mal. que es terrible porque a la hora en qué nos estamos convirtiendo como sociedad. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Que simple y sencillamente no nos sensibilizamos ante situaciones como esta. Y no puede ser. Así Es que es. nunca ha estado la prevención, que es a lo que me Exactamente. refería. Nosotros debemos tener una cosa que se llama prevención primaria, secundaria y terciaria, Tal cual. que deben ir todas de la mano. La primaria siempre en la escuelita, en centros de salud, donde se refuerce manejo de conflictos, manejo de la ira, inteligencia emocional, ayudarte a ti. Luego la secundaria, cuando ha ocurrido cosas, tratar de mejorar a esas personas que ya han hecho cosas, tratar de mejorarlas, de ayudarles, etcétera. Y la terciaria, cuando estamos en cárcel, a esas personas no las estamos devolviendo Así mejores es. a la sociedad. Es todo lo Allá contrario, también. se convirtieron en una especie de universidades del crimen. Pero Así esas se tres acabó. cosas en Panamá nunca se han hecho a la vez. Un gobierno hace una mano dura, otra Así mano es. suave, otra. Tienen que hacerse las tres a la vez toda la vida, que ser de todo el manera tiempo. integral. Lo que pasa es que mientras no tengamos una política de Estado en materia de prevención, Exacto. seguiremos siendo el país reactivo que hasta hoy hemos sido. Así es. Pero la ley en el 95 de violencia doméstica contenía la prevención. sí, cierto. MIDA, Sí, MIDE, exacto. perdón, dije MINSA, Meduca y otras instituciones. interinstitucional, y no sí. se usó. Bueno, pero de igual tenemos la ley 82 del 2013 que viene a regular o a tipificar en Panamá el tipo penal del Ajá, femicidio, así es. que le da obligaciones a varias instituciones, que incluye el Ministerio de Educación, que incluye el Ministerio de Salud, que incluye las autoridades locales. Y siempre voy a hacer esta crítica. ¿Dónde están las autoridades locales metidos en el consenso para evitar y para ayudar y colaborar? Mirando para otro lado. Exacto. ¿Ustedes sienten que con las nuevas autoridades que han llegado a poder hay algún giro, hay alguna señal de esperanza? Yo sí tengo esperanza. A ver. Yo sí tengo esperanza principalmente, y aquí aprovechando la oportunidad que está la honorable diputada Paulette Thomas, yo tengo esperanza en la bancada independiente. Nosotros nos hemos reunido ya desde nuestra fundación con varios diputados de la bancada independiente, Betsaray Richard, la licenciada la diputada Alejandra Bremes, y hay otros más, la doctora Yarelis Rodríguez, porque tienen un cúmulo de iniciativas legislativas que buscan, uno, prevenir, pero también la sancionabilidad. Claro. Eso por un lado desde la Asamblea, que es el ente rector a la hora de legislar, y por otro yo sí veo con mucha esperanza la nueva gestión del Ministerio de la Mujer. Exacto. Yo he visto un Ministerio de la Mujer que nos hemos sentado a debatir ya en un proyecto de ley que busca eliminar, y lo digo con propiedad, no voy a descansar hasta que en nuestro país eso sea una realidad, eliminar los acuerdos de pena en los delitos sexuales en supuesto, contra de menores de por edad. supuesto. Entonces yo sí tengo esperanza en esta nueva Esta administración. partecita del Ministerio de Educación, de tratar de que los padres se involucren más con la parte Eso me educativa. gusta Todo también. eso también ayuda. O sea, todo eso es Escuela para prevención. padres. La escuela para padres. Y que se vaya fortaleciendo. Pero fíjese que en el tema educativo hay un gran... tenemos muchos vacíos, ¿no? Pero ahí está el tema de la educación sexual. Claro. Por ejemplo, que lo tenemos hace mucho tiempo y que como sociedad
yo no sé si yo estoy equivocado, pero siento que estamos entre dos Sí, está extremos extrapolado. y la sociedad misma no ha decidido este es el tipo de educación sexual Pero es que que yo quiero para pero es mis hijos. importantísimo, es importantísimo. Ahora, también lo que se estaba tratando Sí. de introducir la vez pasada ya rayaba Así ya. es. De- por se nos difícil. fatal. extremo. Por eso lo Porque digo. es, claro, Entonces, que es educación sexual Total. basada en valores, Total. el Claro, respeto. claro, exacto. como tiene que ser. Así como es. tiene Para que ser. quitarle el morbo. Como La que- educación sexual es para quitarte el morbo, para que no entre esa parte negativa. Eso es parte de nuestra y humanidad. para que los Así niños es. se sepan defender. ante Total. Claro, pero a la hora situaciones de la abuso. hora tenemos casos también de niños y niñas que son abusados y precisamente con el agravante que son personas de cierta de poder frente a ellos, un maestro, tal vez pueda ser incluso hasta un pastor, Claro que qué sí. sé yo. Los niños tienen que saber que no los pueden tocar. Exacto, eso, Eso es eso. importantísimo, eso se tiene que empezar en la casa. Lamentablemente tenemos hogares disfuncionales y alguien tiene que ser la suplir escuela. tal vez ese espacio y ahí empieza la escuela. entra a la escuela. Con ese tema quiero cerrar en el otro segmento, pero antes el tema mujer. Mire, nosotros hablamos mucho de la violencia que se ve, pero hay otra que no se ve y en muchas ocasiones es el prólogo de la violencia Claro, física. Es la antesala. Cuando se le disminuye como mujer, cuando se le usan esos calificativos que muchas veces hemos puesto sobre la mesa y que de alguna manera siento que la mujer no debe normalizar. Yo le he dicho a mis hijas, tú eres una reina. Yo tengo 5 hijas y 5 nietas. Y yo le he dicho, tú eres una reina. No te quites la corona y no dejes que nadie te Nadie más quite la puede corona. tratarte de otra manera. Nadie la puede tratar de otra manera. Por eso estos temas a mí me golpean Por supuesto, tanto. Claro que por sí. supuesto, porque... es Hablemos que- de esa violencia, la violencia aquí Es que y aquí. usted está hablando de algo que no se habla, porque es más fácil hablar de lo que se ve, el golpe, el todo, pero la violencia psicológica, que es la que usted está hablando, la violencia sexual, psicológica, la violencia económica, son muchas más. O sea, la violencia está en todas partes. Y sí, Hugo, la mujer tiene que empezar a, no solo a empoderarse de que A soy creérsela. mujer, sino que realmente hay que hacer un respeto profundo por ti misma, porque el respeto atrae el respeto. Mientras más te amas, menos te van a hacer daño. Pero esa autoestima nosotros no la estamos trabajando. Hay que trabajarla Sí, en las mujeres. en absoluto. Y aparte, muchas mujeres terminan de caramba, es que me voy con este señor que me volteó, estoy segura que me quiere, o la mamá la está upando, mira, podemos tener la opción de salir adelante, mira que este económica, es claro. Pero a la hora de un amor verdadero, un amor real, es ese amor que no termina vejándote. Es un amor que te respeta. Entonces creo que eso es importante, muy Eso no lo importante. saben las mujeres. Ya, a esa eso parte iba. de cuánto amor eso me iba. tienen para yo saber qué es amor. A eso iba. realmente. Lo Y que- así pasarlo a mis hijos Lo que también. pasa es que hemos normalizado las conductas. Exacto. Escucharle decir a un hombre, por ejemplo, y aclaro, yo no estoy mandando ahora, la mujer será libre de vestirse como quiera. El mensaje es no normalizar la conducta. Un hombre que diga, bueno, ven, no quiero que te vistas de tal manera, o te aparto totalmente de tu círculo más cercano. Eso Pero es recordemos Tenemos nada que- más cómo surge la marcha de las putas. Claro, tenemos que enseñar y hacer visible esto es una red flag, como se le conoce. Esto es una conducta violenta. Claro. Si no eres mía, no eres de nadie. No, me cela porque me ama. Son conductas Normalizadas. que son normalizadas. Pero que no están bien. Exactamente, pero que tenemos que visibilizarlas Eso. y hacer campaña y docencia. Cuidado aquí. Hay Don algo, Danilo. Sí, hay algo, Hugo, y lo que tenemos, obviamente, pues, estos vínculos familiares que son indisolubles, ¿no? Padre e hijo, los que tienen hermanas, los que tienen madre, saben lo que esto implica y le afecta. Pero yo tengo tal vez algo un poco distinto a ustedes, que es el asunto de la normalización. Porque yo puedo decir que se está normalizando algo porque no era normal, pero yo digo algo distinto. Es que esto ha sido lo normal siempre. Es cierto. Esta ha sido nuestra cultura. Exacto. Así es. Lo único que Es cada vez verdad. se nos han empeorado los signos. Claro, es verdad. Y la mujer forma parte de una cultura machista, una cultura patriarcal, que ella ha aceptado como normal siempre. Y las mujeres muchas veces entran en choque o en pugna o en diferencias con hombres y con mujeres, porque desencajar en una cultura hecha para el dominio y el poder del hombre no es fácil. Toda la estructura del poder está dominada por hombres. Y los asuntos de violaciones de los derechos de mujeres ocurren en profesiones muy respetables. ¿Ah? Sí. Así es. Siempre donde haya que competir y el poder lo tenga un hombre, las mujeres están sometidas a la posibilidad de un abuso. Eso ocurre en el mundo de toda clase de profesionales a escala universitaria. Sí.
es un problema que no ha resuelto la educación. ¿Cómo podemos resolver el problema desde el punto de vista cultural? Es que el problema es así como tú lo dices, o sea, es la sociedad misma de alguna manera entendió que así es como son las cosas. Entonces, cuando uno Como lo que trata con- sucede en la comarca Ajá, igual. Dije, no, exacto. ¿qué pasó? El señor embarazó a las 2 hijas y tal y Exacto. cual. Y todo el mundo Y dice, es bueno, lo que normal. pasa es que eso Eso pasa es en la normal. comarca, Sí. porque eso es parte de su cultura. De su cultura. No, señor. Pero es que aparte no puede ser posible que haya tampoco un gobierno dentro de otro gobierno. Así es. Claro. Entonces ellos tienen toda su cultura, como que sea, pero ellos tienen que regirse por las leyes del territorio panameño, punto y se acabó. Es que el Y- poder y es eso no es peligroso. normal. No es normal que un padre viole a su hija. Así es. Y Todas más las allá- culturas, incluso las antropológicamente hablando, cuando se ha estudiado, y ahí tú lo has estudiado, siempre las culturas han respetado el hecho de que a los niños sexualmente no hay una relación o el golpe también. Es decir, uno los quiere, los protege, los cuida. Entonces, cuando nosotros reventamos esa parte en búsqueda de algo que está dañado en mí o que yo no he resuelto, entonces lo Sí, pero tiro por hacia otro lado, afuera. lesbia, quedamos lo que acaba de suceder con esta niña, con esta pequeñita, un Exacto. angelito de 2 años que ya no está entre Exacto. nosotros, con la hermanita de 5 años que también es golpeada, Que por también es este, golpeada. por este criminal asesino. Y a la hora de la hora sale a relucir con los psicólogos que existía un cuartito de las brujas donde este ser encerraba a las 3 niñas y las golpeaba. ¿Dónde está esa mamá? Yo creo que ¿Dónde también está todo el entra- mundo? ¿Dónde está Claro, esa mamá que claro. ejerce como mujer, pero no ejerce como madre? Claro, claro. Yo creo que entra también un cúmulo de diferentes cosas y en ese caso en particular que ustedes traen a colación, ahí lo importante es ver que inclusive hasta donde yo tengo información existía una denuncia previa. Sí. Entonces, si existía la denuncia previa y ahí ¿Dónde era está la donde autoridad? iba la pasividad en algunas ocasiones o el no tomar importancia o relevancia cuando alguien acude a tomar, a interponer una denuncia. Hablábamos de la normalización en la cultura. A mí me tocó un caso en Chiriquí, cuando yo me acerco al Ministerio Público, bueno, lo que pasa es que este tipo de prácticas son normales. Sí, la No normaliza, me puedes como decir que dijiste. es normal. Para ti esto tiene que ser grave y un delito. No, y a veces te dicen, no, es que en esa familia siempre pasa. Así Entonces es. la gente ¿Y cuándo va a separa a la dejar de familia. pasar? Bueno, ese es el detalle. ¿Cuándo deja de pasar? Yo quiero volver al tema de las mujeres y lo que es el poder, porque al final hablar de patriarcado, etcétera, estamos hablando de poder. De poder. ¿Cómo cambiamos? E insisto en la pregunta de don Danilo, tratando de ser propositivos para aquellas mujeres que nos están escuchando, aquellas niñas, aquellas jóvenes que nos están escuchando y aquellos hombres y jóvenes que nos están escuchando. ¿Cómo les ayudamos a entender que no se trata de un asunto de poder, sino que los dos somos los que sostenemos algo que se llama familia, que el amor es el que te hace crecer, no es el que te disminuye? En fin, ¿cómo los ayudamos para que ellos, primero, las banderas rojas estén alerta y despierten y sepan, oye, esto es una bandera roja, es una alerta? ¿Y qué puedo hacer yo para que como hombre no contribuya a eso? ¿Y qué puedo hacer yo para como mujer no contribuir Pero a eso? usted está tocando un tema muy difícil, porque cuando yo empecé a hablar, que bien lo dijo Suki, no voy a hablar de forma feminista, ni mucho menos darle oportunidad al machismo. O sea, yo hablo de ser humanista. Así es. ¿Cuándo vamos a empezar a entender que todos somos importantes Así en es. una sociedad, que el hombre y la mujer son parte de la sociedad y que juntos es que vamos a lograr cosas? Entonces, ¿qué es? Es la educación. Todavía se sigue educando en casas a la mujer de una manera y al varón de otra manera. Yo tengo una pregunta muy específica en materia de políticas públicas. Yo creo que he escuchado a la ministra de la Mujer plantear cosas fuertes, claras, con sentido objetivo, pero yo, y pido excusas, si no están, no solamente pido excusas, la pongo sobre la mesa para la crítica a ustedes. Pero yo digo que si el MIDES hubiera hecho su papel, Total. no hubiera sido necesario crear un Ministerio de la Pero es Mujer. que estamos Total, sí. total. Esa es mi Y tesis. vamos, ok, o sea, y- crear el Ministerio de la Mujer fue reconocer el fracaso del MIDES. Vamos a ser realistas y respetando, pues siempre digo, a mí me gusta siempre hablar con respeto, respetando todas las posiciones. Aquí, la administración anterior, el MIDES, lo siento, quedó corto. Desde el punto de vista, hablando... Pero usted lo déjeme- siente en la administración anterior. Yo pienso que es No, histórico. ok, Pero sí, ya hace pero mucho estoy tiempo, poniendo... porque- sí, porque estalló en la administración. ellos de- acabaron estoy con poniendo- todo. Gracias. O sea, como ¿sabe Estado, por no qué? como persona, como Ok, Estado. Sí, claro, estoy hablando de la beligerancia que tiene el ente, ¿verdad? Bien, y vamos a partir desde lo que pasó con el CENIAF. ¿Quién tenía que supervisar con los niños del Exacto, CENIAF? el Era el CENIAF. MIDES.
Entonces la institución efectivamente fracasó. Bien, en materia de... Pero yo creo que mi punto es, fracasó el Estado. No, es que, y Sí, eso yo no lo discuto. Sí, pero, hay pero un hay fracaso. alguien que ejerce la autoridad en el Estado. Claro, Así es. claro. Es un Y principio. más allá, la misma norma le dice a las instituciones, tus funciones principales son estas. ¿Cuáles fueron las que verdaderamente ellos jugaron su rol? No lo hicieron. ¿Cómo podemos cambiar, doctor? Hay que entrar en docencia Exacto. desde el inicio. Importantísimo. Mire, volvemos al mismo tema de hace un rato. Tenemos que entrar en la docencia. Así que completamos la respuesta a lo que usted puso sobre la mesa. Dejamos que también participen ustedes dos en qué podemos hacer más allá de las autoridades. ¿Qué puedo hacer yo hombre? ¿Qué puedo hacer yo joven? ¿Qué puedo hacer yo mujer? ¿Qué puedo hacer joven mujer también para cambiar esta realidad? Sí. Porque los pueblos, las sociedades muchas veces están por encima de sus autoridades. Exacto. La mayoría de las Sí. veces, seamos francos. Entonces vamos a apuntar hacia ellos y no pasar por alto el instrumento. Esto de los acuerdos de pena, centrarnos en los menores, que no es posible que sigan cayendo las hojas del calendario, sigamos contabilizando más víctimas y todavía los victimarios, en los casos de los menores, les damos esa oportunidad, esa puerta ancha de los acuerdos Y de no pena. y no los Regresamos cambiamos. en segundo. Bien, seguimos hablando. Oye, Suki, estoy sacando cuenta que usted está desde el primer segmento hasta ahora. Excelente. Qué bueno, gracias por habernos acompañado No, pero durante una todo el medallita programa. aquí, ¿verdad? Sí, Una estrellita. y a usted también. Estamos con el tema que, insisto, es que yo me siento incómodo cuando repito y repito, ¿no? Y dirán los televidentes, de nuevo, sí, de nuevo, porque no hemos corregido. Pero es que- Le damos la oportunidad a estos criminales de arreglos de pena cuando se trata de violaciones, delitos Eso contra tiene que niños, contra acabar. menores. Tiene Eso que cambiar. tiene que acabar. Tiene que cambiar. Nosotros como país no podemos seguir permitiendo este tipo de vejámenes y aquí vamos a ser realistas. El que comete este tipo de delitos conoce muy bien la norma, eso es una realidad. Entonces, y no quiero satanizar como abogada que soy los acuerdos de pena, pero en los delitos sexuales en contra de menores de edad no los podemos seguir permitiendo, ni mucho menos los subrogados penales. Las penas, y lo siento, con mucho respeto lo digo, no me hablen de que la pena no resuelve, porque lo que yo expongo siempre es que tiene que existir una proporcionalidad en el daño que le has causado Así a es. la víctima. Y ahí hay un daño Y- de por estás vida, marcando está la marcando vida, una de por vida. vida vida. que el Estado Existencia. panameño no tiene ningún solo programa para tratar con esos niños Así es. de forma Para gratuita. ninguno de los dos, no para existe ni el ninguno. programa, ni para el agresor, ni para el victimario, ni para la Eso no víctima. existe en este No país. existe, no Entonces, existe. los acuerdos de pena en este tipo de delitos han sido la estrategia, Fuera. la fórmula para seguir en impunidad y eso lo tenemos que cambiar. Sin duda alguna, y por otro lado también tenemos que saber quiénes son esos maltratadores. Totalmente. ¿Quiénes Ahí son vamos esos de nuevo con el agresores? bendito ¿Quiénes registro. son los violadores? Y ya es ley de la República. Porque El no se asunto es expone. por qué no hacemos uso de la misma y por qué no se visibiliza. Yo sí porque propongo- tiene que ser público. Yo sí propongo Hay que una dar ese salto. reforma. Tiene que Yo sí ser. propongo Hay que dar una ese salto. reforma, es una reforma a esa normativa porque Panamá ya la tiene. Así Nosotros es. tenemos una ley que crea el registro de ofensores o agresores sexuales, pero es privado. Entonces, en mis propuestas, y es algo que también yo quiero debatir Eso o estoy presentar, estoy apoyar, trabajándolo ya. excelente, para que sea público y no privado. Y no es un tema, sí, hablemos de derechos humanos de los privados de libertad, pero hablemos de los derechos humanos de las víctimas Claro, también. porque parece que Ahí- no los tuvieran. Sí. Nos enfocamos ¿Qué- única y exclusivamente qué- en el victimario, qué- ay, pobrecito, ay, aceptó hablemos- su culpabilidad. No, señor. Usted Hablemos- está marcando la vida de una criatura Hablemos de- hasta el final de su existencia. Hablemos de sus iniciativas, porque entre los que estamos aquí, usted es la única que en este momento está en el Pleno y puede presentar algo. Y le voy a decir algo también que a mí me resulta incómodo como ciudadano. Yo siento que el periodo de incidencias en la Asamblea, hay algunos diputados que no se lo están tomando en serio. Llegan a veces a hablar de unos temas que siento que ni se están respetando ellos, ni respetan a sus iguales en el Pleno, y siento que a la ciudadanía tampoco. Y es como si hablaran a solas, olvidándose del país. Porque de pronto viene algún diputado en el periodo de incidencias, toca un tema importante, de impacto nacional, y viene otro con unos chistes que tú te quedas, ¿de verdad esto es democracia? ¿De verdad este caballero llegó con votos? ¿De verdad esto es productivo para el país? Disculpe que lo ponga ahí, pero es que esta semana estuvimos tan pendientes Pero es que yo siento... y yo lamento eso. Vamos a la iniciativa que usted tiene, por favor. Yo tengo una iniciativa de ley que fue presentada ya hace casi, van a ser 3 semanas.
en la que yo estoy solicitando aumentos ejemplares en las penas. Estoy solicitando específicamente para violaciones de niños y niñas 30 años de prisión. Sin acuerdo. Porque son penas mandatorias para que no exista el más mínimo atisbo de un acuerdo de pena. Porque no puede ser que ante el sistema penal acusatorio que terminó echando de lado el inquisitivo, termina, ok, llega este señor, baja la cabeza y dice, no, si yo soy culpable. Y al aceptar su culpabilidad es como si fuera una especie de atenuante. No pueden existir esas posibilidades. Pero es que ese es un mecanismo. Quiero que sepan que el mecanismo natural de un abusador sexual es aparentar que está arrepentido. Pero nosotros no podemos Eso es como el violento en una pareja, también es igual. Lo mismo. No lo voy a hacer más, mi amor. A partir de hoy te voy a ser fiel. Exacto, exacto. Bueno, y tenemos un caso muy puntual, el doloroso y lamentable caso de la niña Aderly. Veamos el antecedente, veamos quién está detenido y lo que hizo anteriormente con otra niña. ¿Por qué? Y doctora, ahí usted yo creo que estará de acuerdo conmigo, el pedófilo y el pederasta no se resocializan. Hasta el sol de hoy, dolorosamente, desde la psicología tengo que decirlo, tanto los psicópatas como estos individuos, no le hemos encontrado la forma de cambiarlo. Yo apuesto por la inteligencia artificial en un futuro de ponerle un chip en el cerebro, porque hasta ahora no hemos encontrado nada. Así que estas personas siguen siendo un peligro para la sociedad. Aunque muchos de ellos hablen de amor y quieran normalizarlo, Nada eso que no ver. es amor. Nada de lo que cause daño es Así amor. es. Tal Don cual. Danilo. Sí, volviendo sobre el asunto de los papeles de las instituciones, ciertamente pues el Ministerio de la Mujer tiene el reto ahora de enfrentar cosas que han quedado pendientes. El MIDES, por su parte, en el periodo anterior, hizo un gran aporte, tengo que reconocerlo, porque en el año 23, aprueba la ley de valores. Una ley desconocida por la inmensa mayoría del resto de las instituciones. No hablemos de los panameños, de los ciudadanos, no, de la institucionalidad. Se aprueba una ley de valores cívicos, éticos, ciudadanos, familiares, morales. Es interesantísimo el alcance de esa ley, porque esa ley le da contenido a la educación, orienta a la educación, y la ley de educación no se ha conectado con esa ley todavía. El año 24, este año, a principios de este año, se aprobó de esa ley la Política Nacional de Valores, que también es desconocimiento de toda la dinámica gubernamental. Entonces, estas son las cosas que uno se pregunta, bueno, ¿y qué? ¿La transición no vio esto? ¿No se La ha dado prevención cuenta? va por un lado y la otra por el otro lado. Eso No por un hemos lado. hecho nada. No hemos hecho nada, Y otro entonces. signo. Oiga, aparte el papel aguanta lo que usted le escriba, ¿oyó? Es así, lamentablemente. y pero otro- es La así. realidad que está viviendo los niños, las niñas, las mujeres en este país es otra. Exacto. Pero es que muchas cosas que terminan siendo otro letras signo- muertas. Y otro signo práctico es que como cultura hemos aceptado cosas como normales que no tienen por qué serlo. Por ejemplo, yo me pregunto, le pregunto a usted, abogada, ¿es taxativo, es mandatorio que en la diligencia de aprehensión el aprendido tiene que taparse el rostro? Ok. El Código de Procedimiento Penal, y gracias porque de verdad que es bueno poder aclararlo, el Código de Procedimiento Penal en nuestro país establece que hasta que una persona no esté debidamente imputada, es decir, hasta que no se le vaya o no asista a la audiencia de solicitudes múltiples, en donde se legalice la aprehensión, se le imputen, se le dé la formulación de los cargos y se dicten medidas cautelares, por ley no se puede relevar la identidad. Sin embargo, una vez esta persona esté debidamente vinculada, es decir, Cuando haya esté imputación. imputada, Ajá. esté sometida a los rigores de un proceso penal, porque eso es la imputación, no hay necesidad de por qué. Taparle Oiga, nada. pero lamentablemente hay quienes han llenado ya esa fase del proceso y hasta los propios policías, usted ve, cuando lo llevan, es. lo ayudan a Ahí cubrirse. entro en el desconocimiento. Eso es un acto de desconocimiento, porque no, la ley lo dice antes. Una vez la persona esté, no hay por qué cubrirle el rostro. En realidad es una práctica que se ha hecho costumbre, tal vez por desconocimiento, pero no es una práctica ilegal que la persona salga y que no se le Mire, cubra el cuando rostro. usted le falla a la sociedad y usted tiene que dar la cara a la Claro. sociedad, ya hay algo en su conducta que comienza a variar. Hombre, en mi pueblo era muy sencillo, en mi niñez, que de eso hace un par de días nada más. Lo que hoy le llaman trabajo social, qué sé yo, lo ponían a barrer el parque. Ya para el próximo fin de semana se querían portar bien. ¿Por qué? Hombre, porque todo el pueblo te veía barriendo el parque y era una vergüenza.
Entonces, hay muchos criminales que lamentablemente cada audiencia van cubiertos como, no me reveles la identidad, no, ya tú estás enfrentando una situación que... Eso es algo que se ha permitido, una práctica recurrente que se ha permitido, pero que reitero, una vez la persona esté debidamente imputada... Pero es desconocimiento. Es desconocimiento. ¿Y el desconocimiento a dónde va? Siempre educación. Sí, claro, o sea, lo que nos está Tal cual, faltando en volvemos siempre a lo Panamá mismo. es el abordaje educativo. La escuela, la universidad y todas las instituciones que dan educación, básicamente todas damos. Esto que estamos haciendo es educación. Y los valores. Insistir. Ahora, y sí, pero tenemos que insistir en que ellos reciben al ser que es preparado en casa, que es formado en casa, que se le inculca valores en casa. Por eso cité lo de los valores. Sí. Pero Valores, claro. miren lo interesante de lo que estamos hablando en este momento. O sea, los agresores, los violadores, los femicidas, sí les cubren el rostro, pero a las víctimas no. Todo el mundo sabe en el acto Así quién es. es la víctima. Exacto. Es así. Todo el mundo lo sabe. Y es revictimizado. Y es Y es revictimizada. revictimizada una y otra y otra y otra. Porque además vez. se le juzga también. De- Todavía no, tenemos ese Sí. O sea, atavío ahí. usted entra a las redes sociales y cuando una mujer ha sido asesinada o abusada sexualmente, los comentarios son, si es abusada, ¿por qué llevaba esa ropa? Ella se lo ¿Qué buscó. hacía en ese lugar? Ella se lo buscó. Ella se lo buscó. Y si ha sido asesinada, quién sabe con quién andaba y por eso el hombre la mató. Por eso vuelvo al tema de lo que formamos en el hogar, de lo que escribimos en las redes, porque aquí Exacto. hemos abordado, por ejemplo, la violencia contra la mujer política. No lo hemos dicho una vez, muchas veces. ¿Por qué como sociedad nosotros nos permitimos que en una red social, por ejemplo, usted juzgue al político varón con una vara, pero a la política mujer, por ser mujer, usted la mide con otra vara? Y siento, mire, por eso yo muy poco participo en la red de Twitter, porque es donde más usted ve este tipo de comportamiento Dicho sea- y que nos dibuja de una manera a nuestra sociedad. Nos dibuja muy mal. Dicho sea paso, Hugo, la semana pasada, ¿Sí? el PNUD y la USMA presentaron los resultados de un estudio sobre toxicidad en la campaña Exacto. electoral. Oye, Exacto. Y era Sí. impresionante la carga de ataque a las mujeres. O sea, Sí. en estas redes, como Twitter, arriba ahora del X, 90%. el disparo estaba enfocado a las mujeres. O sea, hay una enfermedad social diagnosticada allí con mucha claridad y creo que debe formar Y parte que la de las ejercen todos, preocupaciones. que no solamente Así son es. los hombres hacia Sí. las mujeres. Así es. Ese mujeres detalle es contra importante. mujeres. Hombres Oye, y mujeres. hablemos de ese detalle, es importante. ¿Por qué ese fenómeno? Es eso que acaba de decir Danilo, en los valores. O sea, a nosotros nos han como acostumbrado al hecho de que de alguna manera nosotros somos menos. Entonces, hay un estudio viejo que se hizo en los 70 de Philip Zimbardo, un psicólogo social, que le hablaba precisamente de que donde está la debilidad llega el poder y ejerce inmediatamente Sí. el poder sobre el débil. Entonces, al tener esa idea de que alguien es más débil, voy para allá y tiro para allá toda mi frustración. Por eso ese calificativo de la tóxica, yo lo rechazo Totalmente. tanto, ¿no? Claro. Precisamente porque forma parte de ese mermar al ser humano como tal, que tiene un valor. Y la mujer tiene un valor que tiene que descubrir ella misma. Y la solidaridad entre mujeres, por eso insistía en el La tema sororidad, de, ¿no? Sororidad. mujeres atacando mujeres. Claro que sí. Y Bueno, de yo una sí- forma que, ¡wow! Yo sí Bueno, he usted tiene una aprendido- maestría en eso. Sí. Usted tiene un Sí, total. MBA. Total. Sí. O sea, yo he aprendido que el término, y lo digo con mucho respeto, sororidad de verdad no existe. Yo recuerdo que los primeros ataques... Bueno, existe, pero a la hora de la es hora, mal aplicado. mal exacto, aplicado. Está como la ley que está ya flotada, está escrita y o sea, punto, ¿no? No somos sororas, esa es una realidad, porque yo recuerdo muy bien, o sea, las cosas que me decían, ese cabello, y eran mujeres. Te verías más bonita si te alisaras el cabello, que, te digo que me lo alicé por mí, no por nadie, que te verías más bonita si te alisaras el cabello, o mira que estás Pero a subida la hora de la de hora es un peso, concurso de belleza. Sí, por Dios, o sea, por Dios. eran absurdo. comentarios que de repente, gracias a Dios, yo agradezco, o sea, yo tengo mis niveles de autoestima son los adecuados. Pero los tuyos. Claro, pero eso digo, Lamentablemente por no es eso la digo, media. si hubiese sido otro tipo de persona, quién sabe a mí eso cómo me hubiese lastimado. Se ve. afectado. ¿Y sabe qué? Me preocupa porque estamos ante la que llaman mucho generación de cristal, aunque hay muchos fuertes de esa Yo no generación. yo no la veo. Pero usted ve personas, muchachas, chicas, chicos también, pero principalmente chicas, que entran en depresión porque le dijeron que es la forma de su oreja. Claro. Y usted queda, pero está pasando. Entonces, esa
violencia, fíjense que estamos ahora en la violencia en las redes. Son irresponsables por naturaleza las redes, pero hay algo que nosotros, vuelvo al tema, nosotros mismos podemos hacer. Bueno, el gran Freud siempre decía que tú proyectas lo que tú tienes adentro. Así que ese es el problema. Aplauso para Freud. Yo recuerdo en ese tema, en cuanto a la mujer, cuando salieron las primeras postulaciones por la libre postulación, valga la redundancia, y habían mujeres. Ajá. Y había una que le sacaron una foto para decir que ella era candidata a presidente en vestido de baño. Ajá. Y yo le comenté a la página, Sí. yo quiero ver la publicación del varón en vestido de baño. Hay dos hechos nada Así más que es. quería poner sobre la mesa. Breve para concluir. Sí, breve. Me llamó la atención la poca solidaridad que hubo, y estoy de acuerdo contigo allí, entre las mujeres por algo que se hizo público que le pasó a una exdiputada cuando fue a pedir una beca cuando era adolescente. Sí. Sí. Me llamó Lo vi. y la poca solidaridad que hubo con ella. Sí. Y dos, que esta es una discusión internacional, la asociación entre poder y abuso, porque hay un expresidente de Sudamérica Oiga. acusado por su ex Así es. esposa de violencia. Ahora, doméstica cuando era presidente. esa realidad no nos sirve de consuelo. Esto que hemos dicho aquí es porque no estamos satisfechos con lo que está pasando. Esto nos plantea un reto como la sociedad. Yo le doy las gracias a ustedes Sí, por contrario, acompañarnos. Nosotros te agradecemos el Ah, espacio, así porque es. este Claro. tema tiene que seguir en el Así es. candelero. Así es, Paulina. No podemos dejarlo de lado. Y va a seguir estando, ese es el compromiso, lo ha estado, lo está y seguirá estando. A ustedes gracias por la sintonía y el próximo domingo tenemos una cita nuevamente. Esta tarde el programa completo lo puede ver, claro, a través de Eco y disponible en nuestras plataformas. En lo que resta de hoy, pues seguimos haciendo el esfuerzo para regalarnos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.